El hombre desató un arte marcial de su propia creación por primera vez. La escena dejó incluso a su padre, el jefe de la familia, profundamente conmocionado. La razón era simple. La técnica que acababa de mostrar era el arte supremo de la espada sin sombra, perdido hace mucho tiempo. Pertenecía a un clan marcial que se decía había sido revivido por la legendaria espada divina inmortal. Una familia que desde entonces se había alzado para figurar entre las 7 grandes casas del mundo marcial. Sin embargo, bajo esa gloriosa fachada se escondía otro problema, el cuerpo en el que había reencarnado. En su vida anterior, había sufrido una enfermedad terminal durante muchos años. Tras renacer, este cuerpo portaba una aflicción aún más temida, el meridiano cortado del yin extremo. Que tal condición apareciera en la línea directa de una gran familia marcial era nada menos que un desastre. Por eso, durante su juventud, abandonó voluntariamente la casa principal y se mudó a una finca en el campo, esperando solo vivir en paz su corta vida. Pero incluso después de haberse retirado tan lejos, como un miembro desechado del clan, finalmente fue descubierto por ojos que acechaban en las sombras. Cuando finalmente fue acorralado, Baekgang miró la espada clavada en el suelo, con las emociones a flor de piel. Aunque había renacido en una reconocida familia marcial, nunca había entrenado adecuadamente el arte de la espada, con la muerte acechándole. Solo pudo empuñar la espada con todas sus fuerzas. En ese momento, los intrusos enmascarados descubrieron la cámara subterránea bajo la finca, burlándose de él abiertamente. Un heredero legítimo reducido a esconderse como una rata. Al oír esto, Baekgang giró lentamente la cabeza. Su tono era tranquilo pero afilado, cuestionando cómo gente tan despreciable se atrevía a apuntar sus espadas al heredero directo de la familia Bai. Incluso les ofreció piedad si revelaban sus identidades y suplicaban. Todo mientras rezaba en secreto para que nunca se quitaran las máscaras. Para su sorpresa, esas palabras le ganaron cierto respeto a las puertas de la muerte. Tal temple era digno del linaje Bai, admitió el líder, reconociendo su descortesía anterior. Mientras hablaba, el hombre se quitó la máscara y se presentó como Chibiao, del sindicato del velo negro. Baekgang se obligó a mantener la calma y preguntó si habían venido a silenciarlo para siempre. La respuesta llegó sin dudarlo. Su cabeza iba a ser ofrecida a su señor. Aún así, por respeto a su estatus, Chibiao le concedió la cortesía de atacar primero. Baekgang apretó los dientes, sabiendo muy bien que con sus técnicas superficiales, ni 100 movimientos libres serían suficientes para ganar. En ese preciso instante, una figura anciana apareció de repente junto a Baekgang. El anciano señaló inmediatamente el defecto en su agarre, claramente asombrado de que un descendiente de la familia Bai pudiera ser tan frágil físicamente. La escena le provocó una sacudida en la mente a Baekgang. ¿Ya había muerto y entrado en el inframundo? Al verlo murmurar para sí mismo, Chibiao lo instó con impaciencia a que hiciera un movimiento. Eso solo profundizó la confusión de Baekgang. ¿Acaso este anciano era visible solo para él? Y al haber sido llamado descendiente, no pudo evitar sospechar que la figura era un remanente de un ancestro Bai. Al mismo tiempo, la paciencia de Chibiao se agotó. Esa vacilación tuya es irritante de ver, espetó fríamente. Sintiendo la oleada de intención asesina que emanaba de su oponente, Baekgang maldijo para sus adentros. Este hombre ya manejaba el ki de la espada con facilidad. Aún así, si no podía intercambiar al menos 2 movimientos, moriría con arrepentimiento. Acariciándose la barbilla, el anciano comentó con clara insatisfacción que un descendiente de la familia Bai pudiera mostrar un agarre de espada tan poco refinado. Baekgang respondió con impotencia que había nacido con un meridiano cortado, el meridiano cortado del yin extremo. Al oír esto, los ojos del anciano brillaron con una luz dorada y dijo: «En ese caso puedo confiarte esta espada, la espada divina inmortal de Shankan». Sin esperar consentimiento, tomó el control total del cuerpo de Baekgang. En ese instante, Chibiao cargó hacia adelante, la espada brillando con fuerza letal. Con un fuerte choque de acero, Baekgang detuvo la hoja enemiga de frente e inmediatamente contraatacó con un rápido golpe propio. Su voz se volvió gélida. «Ahora te mostraré lo que significa blandir el arte de la espada inigualable de la familia Bai». Al momento siguiente, su cuerpo se movió por sí solo, ejecutando una técnica tras otra. Para su sorpresa, era un conjunto completo del arte de la espada sin sombra. Una forma cuyos 3 últimos movimientos ni siquiera el jefe de la familia había logrado dominar. Cuando se desató la 7ª forma, Baekgang finalmente estuvo seguro. El anciano era muy probablemente el primer patriarca de la familia Bai, la espada divina inmortal, Bai Shankan. Una vez que se encargó de los asaltantes enmascarados, su cuerpo llegó a su límite absoluto. Shankan habló con certeza, declarando que el destino de Baekgang ya había seguido su curso, pues había recurrido a la fuerza de un cuerpo cuya base había sido dañada durante mucho tiempo por la condición del yin extremo. A menos que hubiera un tesoro como un ginseng de nieve de 10.000 años, no había posibilidad de cambio. Antes de que las palabras pudieran terminar, Baekgang cerró lentamente los ojos. La escena cambió a la farmacia principal de la finca de la familia Bai.
A Baek Egan no le sorprendió encontrarse con vida. Después de todo, se había encontrado con tesoros medicinales del nivel del ginseng de nieve de 10.000 años incluso en su vida anterior. Lo que realmente lo tomó por sorpresa fue el interés del jefe de la familia en la espada oxidada que Bai había empuñado, junto con la orden de que se presentara en el patio principal tan pronto como despertara. Cuando Baek Egan llegó al salón principal de la familia Bai, fue recibido por la visión de la espada divina inmortal, Bai Shankan, sentado tranquilamente por encima del jefe de la familia. En verdad, esto no era nada extraordinario. 250 años antes, el título de espada divina inmortal ya había resonado en todo el mundo marcial, aunque la influencia de la familia Bai se había estancado debido a la disminución de sus miembros. Fue solo después de que el experto supremo Bai Lushan asumiera el puesto de jefe de familia que el clan Bai recuperó su lugar entre las 7 grandes casas. Incluso ahora, solo unos pocos dentro de la familia sabían que el patriarca actual era, de hecho, el padre de Baek Egan. Lo que lo desconcertaba era la hostilidad en las miradas dirigidas hacia él. Inmediatamente se arrodilló y se disculpó, explicando que su recuperación había retrasado su llegada. Su padre no lo reprendió, sino que le preguntó si sabía quiénes eran realmente los atacantes de la finca. Baek Egan no se atrevió a dudar. Al mismo tiempo se preguntó si esto era una prueba de su capacidad para razonar y descubrir la verdad. Respondió llanamente que los asaltantes habían afirmado pertenecer al sindicato del velo negro. Sin embargo, a su juicio, era más probable que estuvieran vinculados a la facción de la mano secreta bajo la Alianza Herética, un grupo que despreciaba la expansión de las casas nobles. Aún así, algo no cuadraba. Esos atacantes, a pesar de ocultar sus técnicas, estaban muy por encima del nivel de la mano secreta. Además, si una fuerza herética se hubiera movido de verdad, su objetivo habría sido el joven heredero de la familia Bai, no Baek Egan, que residía en una finca remota y no ostentaba tal título. Su razonamiento conmovió visiblemente a su padre, que no esperaba tal crecimiento de su hijo durante su tiempo de aislamiento. Aún así, su padre cambió rápidamente el tono, señalando que Baek Egan aún no había identificado al verdadero autor intelectual. Peor aún, todos los demás en la finca habían perecido, y como miembro directo del linaje Bai, ¿no sentía vergüenza? La voz de Baek Egan se tornó pesada. En lugar de culpa, sentía gratitud por estar vivo. Solo sobreviviendo podría vengar a los inocentes muertos. Con eso su padre le indicó que diera un paso adelante, y finalmente, hizo la pregunta real. ¿Cómo exactamente había repelido a asesinos tan formidables? A juzgar por las heridas dejadas, las técnicas eran inequívocamente las del arte de la espada sin sombra. Un sudor frío brotó instantáneamente por la espalda de Baek Egan, excepto que esa conclusión significaría admitir que un hombre nacido sin energía interna, agobiado por un meridiano cortado, había usado técnicas de espada. Una noción completamente absurda. Si Baek Egan revelara la verdad directamente, nadie creería que fue la espada divina inmortal Bai Shankan quien había eliminado a los asesinos. Así que ofreció una explicación conveniente, afirmando que se había topado con un espacio extraño al final de un pasaje oculto debajo del almacén. Uno donde colgaban cuerdas prohibidas en suspensión. En el momento en que entró, el mareo se apoderó de él. Su cuerpo entonces se movió completamente fuera de su control. Cuando recuperó la conciencia, ya estaba de vuelta en la farmacia de la familia principal. Fue en ese momento que su padre de repente le agarró la muñeca, solo para descubrir que la condición del meridiano cercenado no mostraba signos de mejora ni su energía interna había aumentado en lo más mínimo. Un rastro de decepción cruzó el tono de su padre mientras le decía a Baek Egan que regresara y se concentrara en su recuperación, añadiendo que se llevaría la espada oxidada con él. Una vez que salieron del patio principal, el descontento de Bai Shankan se hizo evidente. Espetó que la hoja no era otra que Luxingia, la espada más grande bajo el cielo. Sin embargo, sus propios descendientes se atrevían a llamarla un trozo de chatarra oxidada. Esa espada, le recordó, había sido forjada personalmente con hierro de meteorito. Baek Egan se sorprendió. Según lo que él sabía, Luxingia había estado expuesta durante mucho tiempo como un simple adorno en el salón de los ancianos. Bai Shankan claramente sentía poco aprecio por su padre, comentando que cuando él mismo había sido el cabeza de familia, nunca habría mostrado tal frialdad, y mucho menos desdén por su propio hijo. Baek Egan, sin embargo, no compartía esa opinión. Desde su perspectiva, su padre no lo despreciaba de verdad. Después de todo, ¿cómo podría un supuesto hijo abandonado que vive en una finca remota recibir tesoros como el ginseng de nieve de 10.000 años, año tras año? Incluso el agarre aparentemente brusco en su muñeca de antes había sido simplemente una forma de despejar los puntos de acupuntura bloqueados y aliviar su dolor. A los ojos de Baek Egan, su padre era simplemente alguien que no sabía expresar sus emociones. Pronto llegó a los campos de entrenamiento del Jade Rojo, donde Bai Shankan aprendió más sobre las circunstancias actuales de la familia Bai a través de su relato. Bai Shankan se burló de lo que escuchó, llamando débil al patriarca actual por permitir que el Consejo de Ancianos dictara las decisiones, por consentir en reemplazar al frágil hijo mayor con el segundo hijo como heredero,
e incluso por permitir que Baekgang abandonara la casa principal. La crítica dejó a Baekgang momentáneamente sin palabras. Si hubiera que culpar a alguien, la culpa recaería sobre los propios ancestros Bai. Las leyendas afirman que cultivar el arte inmortal otorgaba longevidad, y como resultado la generación de su padre había producido un número sin precedentes de ancianos, diluyendo gravemente su autoridad. Tanto es así que incluso su bisabuela todavía ocupaba el puesto de anciana suprema. A estas alturas, Baekgang estaba mentalmente preparado. Bai Shankan explicó que el meridiano cercenado de Yin Extremo no era realmente un callejón sin salida absoluto. De hecho, existía un método que permitía el uso del verdadero Ki, incluso cuando los meridianos estaban obstruidos. La definición convencional de un meridiano cercenado se refería a un bloqueo congénito de los puntos de acupuntura que impedía la circulación del Ki, una conclusión ampliamente aceptada en el mundo marcial. Sin embargo, todos los seres vivos poseen el flujo de energía vital, y si el Ki fuera realmente incapaz de circular, Baekgang habría perecido en la primera infancia. Si el Ki se asemejara a un río que fluye y los puntos de acupuntura a sus orillas, entonces el verdadero significado de un meridiano cercenado era que esas orillas eran naturalmente demasiado estrechas. En otras palabras, si los puntos de acupuntura dentro de su cuerpo pudieran expandirse, podría prolongar su vida y dominar técnicas marciales. Por supuesto, esto seguía siendo una hipótesis teórica. Incluso Bai Shankan, que había vagado por el mundo marcial durante décadas, solo había visto carne, hueso y vasos sanguíneos con sus propios ojos. Los puntos de acupuntura en sí mismos eran más parecidos a algo intangible. Sin embargo, cuando Bai Shankan poseyó a Baekgang, logró usar su propia conciencia como un medio para reconectar los puntos de acupuntura cercenados dentro de su cuerpo. Por lo tanto, el único camino a seguir era templar la voluntad de Baekgang. Con una mente lo suficientemente poderosa, podría ser realmente posible reconectar esos puntos de acupuntura. Por esta razón, Baekgang cultivaba con frecuencia la escritura del Yin Extremo para regular su condición. El arte secreto de la familia Bai, el arte inmortal, se componía de dos partes, el método de armonización Yang y la escritura del Yin Extremo. El primero era una técnica interna suprema capaz de acumular rápidamente energía interna, mientras que el segundo agudizaba la claridad mental. Normalmente los discípulos Bai se centraban en el método de armonización Yang durante sus años de formación, recurriendo a la escritura del Yin Extremo solo después de completar la etapa inicial de cultivo. Sin embargo, ahora reveló de forma casi críptica que este resultado había sido inevitable. La escritura del Yin Extremo nunca fue un método de cultivo completo. Debido a esto, pocos habían logrado progresar con ella hasta que el propio Bai Shankan perfeccionó la técnica en sus últimos años. Aunque Bai Shankan aún no podía prolongar la corta vida de Baekgang, podía enseñarle métodos de cultivo para templar y fortalecer su voluntad. El corazón de Baekgang latía con fuerza. Si incluso la espada divina inmortal creía que era posible, quizás él realmente podría cultivar artes marciales con este cuerpo moribundo. Siguiendo los encantamientos recitados por Bai Shankan, Baekgang comenzó a practicar la escritura completa del Yin Extremo. Solo entonces se dio cuenta de su verdadero propósito. No se trataba de hacer circular el Ki, sino de proyectar la propia voluntad en la realidad misma. Solo tocando verdaderamente la forma espiritual de Bai Shankan se podría comprender plenamente su Tao. Basándose en la aptitud actual de Baekgang, Bai Shankan estimó que no le tomaría más de 3 años alcanzar ese nivel. Pronto Baekgang comenzó a contemplar los principios detrás de los encantamientos de la escritura. No eran difíciles de comprender. Uno debe entrar en un estado de abnegación, olvidando cada sensación del cuerpo físico. Como si el cuerpo se estuviera descomponiendo en la conciencia, y sus huesos disolviéndose con él. Lo que importaba era canalizar cada revelación y pensamiento de ese instante en el puño, y luego golpear. Fue ese único puñetazo el que le permitió a Baekgang hacer contacto real con el espíritu de Bai Shankan. El momento despertó una pregunta en la mente de Bai Shankan. Normalmente, tocar lo intocable marcaba solo el primer reino de la escritura del Yin Extremo. Sin embargo, era imposible lograrlo en medio día, a menos que uno hubiera experimentado personalmente la pérdida de un cuerpo físico, lo que significaba que Baekgang había renacido antes. Tomado por sorpresa, Baekgang dudó. Bai Shankan lo presionó directamente. ¿Cómo sabes esto? Dime, ¿cuál fue tu vida anterior? Sin ninguna razón para ocultar la verdad, Baekgang habló con sinceridad. Explicó que no era de las llanuras centrales, sino de un futuro lejano de la civilización humana. Para su sorpresa, Bai Shankan aceptó la explicación con facilidad. Bai Shankan soltó una risa ahogada. A sus ojos, Baekgang, nacido con el meridiano cercenado de Yin Extremo y renacido de otra vida, era el candidato perfecto y quizás el único para heredar su verdadero legado. Las palabras hicieron que el corazón de Baekgang se acelerara, tanto en su vida pasada como en esta. El mundo nunca había sido justo con él. Primero, una enfermedad terminal. Ahora, el meridiano de Yin Extremo.
Y sin embargo, aquí estaba Bai Shankan, una figura sin igual del mundo marcial, declarando que solo Baek Egan podría recibir su herencia definitiva, incluso con un cuerpo al borde de la muerte. 2 meses y medio pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Durante ese tiempo, los cambios de Baek Egan no pasaron desapercibidos dentro del clan. Desde su regreso de la finca parecía notablemente más comedido y obediente que antes. Aún así, su entrenamiento seguía siendo torpe y difícil, pareciendo nada más que movimientos torpes y descoordinados. Para la mayoría de los observadores, solo había una explicación para este cambio. Miedo de su hermano menor, cada vez más capaz, en un intento tardío de ganarse el favor de los ancianos. Al mismo tiempo, Ling Siping, un sirviente de la casa y el instructor personal del segundo joven maestro, Bai Xiajun, vigilaba de cerca el comportamiento de Baek Egang. Ling creía firmemente que el puesto de heredero debería pertenecer al segundo joven maestro, cuyo carácter, talento y apariencia eran superiores. En cambio, el hijo mayor le parecía arrogante e indulgente, careciendo hasta del más mínimo porte de un futuro patriarca. Mientras estos pensamientos cruzaban su mente, la expresión de Ling Siping se ensombreció de repente. Acababa de presenciar a Baek Egang usando el horno en los campos de entrenamiento para cocinar comida. Ese horno existía únicamente para calentar agua para pulir el jade rojo. Un tesoro invaluable traído por la espada divina inmortal después de matar al líder del culto de Kant. Ling Siping se preparó inmediatamente para intervenir, decidido a poner fin a lo que consideraba un acto completamente necio. En ese momento, Baek Egang habló con calma. «Deberías detenerte ahí mismo». Las palabras hicieron que Ling Siping se detuviera. Había sido detectado. La idea parecía absurda. Seguramente no era más que una suposición afortunada. Sin embargo, al instante siguiente, Baek Egang continuó. «No estoy adivinando. ¿Y cómo es que cocinar la propia comida se considera inapropiado?» Esa única frase dejó a Ling Siping paralizado por la sorpresa. Las leyendas afirman que los nacidos con el meridiano cercenado de yin extremo, aunque físicamente débiles, poseen sentidos mucho más agudos que los hombres comunes en ese momento. El frío que irradiaba Baek Egang parecía atravesar directamente el jade rojo. Dentro de ese frío persistía una calidez inconfundible. Una tan tangible que Ling Siping podía sentirla incluso a varios metros de distancia. Era como si Baek Egang lo estuviera condenando por ocultar deliberadamente su presencia. Y sin embargo, al instante siguiente, Baek Egang le preguntó con genuina confusión por qué estaba allí. Ling Siping se encontró sin palabras. El joven lo había percibido claramente, pero ahora se comportaba como si no se diera cuenta. En realidad, esas palabras anteriores no habían sido dirigidas a Ling Siping en absoluto, porque Baek Egang había estado cultivando incesantemente la escritura del yin extremo. Un exceso de energía yin se había acumulado en su cuerpo. Cocinar era simplemente un medio para reponer la energía yang que le faltaba. En otras palabras, sus comentarios habían sido dirigidos a Bai Shankan, no a Ling Siping. Aún así, Baek Egang sintió una punzada de inquietud. Dado el rígido temperamento de Ling Siping, esto no debería haber terminado tan fácilmente. En medio de su asombro, Ling Siping de repente hizo una profunda reverencia y pidió perdón por su arrogancia anterior. Admitió que, como sirviente de la casa, había sobrepasado las reglas del clan. Baek Egang quedó completamente desconcertado. El renombrado Ling Siping se inclinaba ante él, un hombre considerado por todos como un heredero descartado. Después de todo, Ling Siping era una figura muy conocida en el mundo marcial, famoso como la espada lateral, un título ganado porque incluso los expertos de primer nivel rara vez detectaban sus movimientos. Incluso después de que Ling Siping se fuera, Baek Egang seguía sin entender por qué el hombre se había inclinado ante él. Aún así, estaba bien. Mientras no surgieran problemas, era una bendición en sí misma. La escena cambió cuando terminó su descanso habitual. Durante todo el día, las conversaciones de los sirvientes no habían pasado desapercibidas para Bai Shankan. Esa noche, preguntó si la relación de Baek Egang con su hermano menor, Bai Xiajun, era tensa. Tras una breve pausa, Baek Egang respondió con sinceridad. Cuando eran jóvenes, habían sido cercanos, pero más tarde él se distanció deliberadamente. Había destrozado todo lo que su hermano apreciaba, y más de una vez le había pellizcado la cara hasta dejársela hinchada y roja. Para cuando Baek Egang decidió abandonar la casa principal, Bai Xiajun ni siquiera había venido a despedirlo. Bai Shankan no dijo nada más. En su opinión, la armonía dentro de un clan era necesaria en la superficie. Pero la hermandad era un asunto completamente diferente. Él mismo había tenido hermanos y uno de ellos acabó enviando asesinos para quitarle la vida. El resultado fue simple. Bai Shankan se convirtió en el jefe de la familia Bai, mientras que a ese hermano le destruyeron su dantian y fue reducido a un lisiado en términos marciales. Mientras la conversación continuaba, Baek Egang llegó a un campo de entrenamiento cercano. Allí vio a Ling Siping supervisando la práctica de Bai Xiajun. Instintivamente, Baek Egang se dio la vuelta para irse, pero Bai Xiajun corrió de repente hacia adelante, extendiendo los brazos para bloquearle el paso. La mirada de Baek Egang se oscureció.
Como miembro de una familia noble, ¿no sabes que no debes interponerte en el camino de alguien? Sin dudarlo, apartó a Bai Xiahun a un lado. Al instante siguiente, Bai Xiahun extendió la mano y agarró a Baekegang por el brazo. En su prisa, se le escapó la palabra, hermano. La única sílaba hizo que ambos se quedaran helados. Bai Xiahun giró ligeramente la cabeza, con voz baja. ¿Cómo acabas de llamarme? El rostro de Bai Xiahun se sonrojó de vergüenza. Había querido decir hermano mayor. En su corazón, Baekegang siempre había sido exactamente eso. Hubo un tiempo en que todo el clan adoraba a Baekegang. Aunque cargaba con una enfermedad terminal desde su nacimiento, había sido notablemente considerado, ganándose nada más que calidez de quienes lo rodeaban. En aquel entonces, a menudo cocinaba sopa de albóndigas picante para Bai Xiahun, para mantenerlo caliente. Aquellos días eran los recuerdos más felices que Bai Xiahun poseía. Hasta que un día, el temperamento de Baekegang cambió sin previo aviso. Comenzó a maltratar a los sirvientes y cortó deliberadamente el contacto con todos en la familia, incluido su propio hermano menor. A medida que su temperamento violento empeoraba, incluso su padre se sintió profundamente decepcionado y los ancianos comenzaron a considerar reemplazar al heredero. En ese momento, Xiahun no tenía idea de qué causó un cambio tan drástico. Sin embargo, recientemente, Baekegang parecía haber vuelto a ser el de antes, recuperando la esperanza, tomando la iniciativa en el cultivo. Quizás algún día podrían volver a ser hermanos como lo fueron antes. Fue solo que, en un momento de emoción, Xiahun se había equivocado al hablar. Baekegang podía ver su incomodidad claramente. Lo que le sorprendió fue que después de todos estos años, los sentimientos de su hermano hacia él estaban lejos de ser odio. Dándole la espalda, Baekegang preguntó con calma por qué Bai Xiahun lo había detenido. Bai Xiahun dudó antes de responder en voz baja. Simplemente quería entrenar con su hermano mayor como solían hacerlo. Baekegang puso una expresión de resignación impotente. Si quieres entrenar con alguien que ni siquiera puede usar energía interna debido a una condición terminal, dijo él, parece que todavía me guardas rencor. Bai Xiahun se puso nervioso de inmediato. Esa nunca fue su intención. El entrenamiento de hoy implicaba una técnica basada en el cuerpo. No se usaría energía interna durante el combate. Baekegang no aceptó de inmediato. En cambio, añadió con calma que cualquier cosa que hicieran requeriría naturalmente la aprobación de Ling Siping, el responsable de guiar el entrenamiento de Bai Xiahun. Tenía sus razones. Con o sin energía interna, un combate con Bai Xiahun casi con certeza terminaría en su derrota. Ling Siping debería haberse negado. Después de todo, entrenar con alguien como él no traería ningún progreso marcial. Para su sorpresa, Ling Siping aceptó sin dudarlo. Desde la perspectiva de Ling, si el joven maestro mayor estaba dispuesto, el combate solo podría beneficiar a Bai Xiahun. Más importante aún, proporcionaba la oportunidad perfecta para determinar si Baekegang había estado ocultando su verdadera fuerza. Bai Shankan le aseguró que no se preocupara. La técnica del cuerpo ligero era relativamente simple. Se enfocaba en hacer el cuerpo más ligero y ágil. En los últimos meses, Baekegang ya había aprendido a integrar su voluntad en su cuerpo, y que podía infundirlo aún más con la intención de borrar su presencia. Ganar el combate era posible, y si ganaba, Bai Shankan prometió revelar pistas para extender su vida. Con eso en mente, Baekegang no perdió tiempo en instar a Bai Shankan a comenzar el combate. El combate de cuerpo ligero era esencialmente un juego conocido como captura del fantasma. Era un método de entrenamiento ideado personalmente por Bai Shankan para los nuevos en las artes marciales. Ambos participantes tenían los ojos vendados, con campanas atadas a la cintura, y la tarea de recoger bolsas de frijoles rojos esparcidas por el campo mientras intentaban golpear a su oponente. Antes de que comenzara el combate, Ling Siping propuso un ligero ajuste a las reglas. Las campanas ya no se usarían y para reducir aún más el ruido. Las bolsas de frijoles rojos estarán hechas de piel de conejo en lugar de tela áspera. Habrá 5 bolsas en total. Golpear al oponente otorgaba 1 punto y el primero en llegar a 3 puntos ganaría. Sin embargo, tocar directamente al oponente con una bolsa resultaba en una victoria instantánea. Con una orden tajante de Ling Siping, el combate comenzó oficialmente. Confiando en su técnica corporal, Xiahun localizó rápidamente una de las bolsas de frijoles rojos. La lanzó con decisión, golpeando a Baekegang de lleno. Al ver esto, Ling Siping finalmente se relajó. Como se esperaba, las habilidades marciales de Xiahun todavía tenían la ventaja. Mientras tanto, Baekegang permanecía de pie en su lugar, asumiendo lentamente la postura de la técnica de atadura. Los débiles sonidos de su ropa rozándose inquietaron a Xiahun, dificultándole localizar las bolsas restantes. Al instante siguiente, otra bolsa golpeó el cuerpo de Baekegang. Pero una vez que la técnica de atadura surtió efecto por completo, cada bolsa subsiguiente fue evadida con una precisión notable. En algún momento, los sonidos de la fricción de la tela e incluso sus golpes desaparecieron por completo. Incluso Ling Siping ya no podía sentir claramente su presencia. Menos aún Xiahun, que apenas había comenzado su entrenamiento marcial. En un abrir y cerrar de ojos, Baekegang se abalanzó hacia adelante y agarró una bolsa. ¡Bang! Se estrelló de lleno en la frente de Baekegang. Según las reglas, ese único golpe aseguró la victoria de Baekegang.
Le dio otro golpecito casual a su hermano en la frente. Luego dijo con calma: como gané, seguirás mis instrucciones de ahora en adelante. Pasa por mi habitación mañana cuando tengas tiempo. Al día siguiente, Bai Xiaojun llegó a la habitación de Baekegang justo a tiempo. Lo que no esperaba, sin embargo, era que su hermano quisiera que le pidiera formalmente a su padre que reemplazara al joven heredero de la familia Bai. Para convertirse oficialmente en el heredero, se debían cumplir dos condiciones. Primero, la designación del patriarca. Segundo, la aprobación del Consejo de Ancianos. Actualmente, Xiaojun solo cumplía la primera condición, lo que significaba que aún no era el verdadero heredero. A pesar de eso, no aceptó de inmediato. Si realmente tomaba el lugar de Baekegang como heredero, ¿qué sería de su hermano después? En respuesta, Baekegang dijo con calma que intentaría encontrar una manera de tratar su propio cuerpo. Esas palabras hicieron que Bai Xiaojun estallara de alegría. Incluso se preguntó si su hermano ya había encontrado al legendario médico divino del pilar celestial. Baekegang simplemente agitó la mano diciendo que aún no podía estar seguro de que la condición pudiera curarse por completo. Después de que su hermano se fue, la espada divina inmortal, Bai Shankan, sugirió que Baekegang visitara Qinglin. En todo el mundo marcial, muchos eran llamados expertos sin igual, pero solo un puñado había superado realmente los límites humanos y ganado el título de trascendente. Entre esos pocos se encontraban el abad de Shaolin, el maestro verdadero e inigualable de Wudong y el señor de Qinglin. Qinglin era una secta taoísta fundada por ese señor, aunque rivalizaba con las 9 grandes sectas en una alianza. Solo a los discípulos cuya fuerza había sido plenamente reconocida se les permitía abandonar el bosque y recorrer el mundo. Como resultado, Qinglin permaneció en gran parte desconocida, considerada durante mucho tiempo un lugar sagrado y misterioso. Durante su vida, Bai Shankan se había alojado una vez en la región de Jinling y cumplió una petición para Qinglin, dejando a la secta en deuda con él desde entonces. Mientras Baekegang pudiera presentar la ficha que Bai Shankan había recibido en aquel entonces, Qinglin no rechazaría su petición. Esa ficha estaba sellada en un santuario ancestral en Xi'an. Sin embargo, Bai Shankan había puesto trampas alrededor de su escondite, por lo que sería mejor que Baekegang llevara a algunos subordinados con él. Si pudiera regresar a la familia Bai en 4 días, el momento coincidiría perfectamente con la visita programada de Qinglin. Al día siguiente, Baekegang llevó a su hermano menor, Bai Xiakun, a las bulliciosas calles de la ciudad. Habiendo regresado recientemente a la finca principal de la familia, Xiahun era la única persona en la que podía confiar actualmente. Lo que ninguno de los dos esperaba era que la espada divina inmortal, Bai Shankan, hubiera escondido la ficha dentro de una taberna. Bai Shankan explicó rápidamente que este lugar había sido un santuario dedicado al dios de la riqueza mucho antes de convertirse en un restaurante. Justo cuando estaban a punto de entrar, los guardias de la entrada les bloquearon el paso. El pabellón dorado de primera no recibe a mendigos como tú, se burló uno de ellos. Baekegang levantó una mano, deteniendo a Bai Xiaojun antes de que pudiera estallar. Luego sacó una bolsa de plata y se la estrelló directamente en la cara al guardia. Solo hizo una petición: quiero una habitación privada y tranquila. Mientras el personal estaba ocupado preparando los platos, llevó a Xiaojun sigilosamente al patio trasero. Efectivamente, allí se encontraba un santuario perfectamente conservado. Tras abrir las puertas del santuario, Baekegang le indicó a Xiaojun que presionara el talón trasero de la estatua. Al instante siguiente, el suelo se abrió lentamente, revelando un pasadizo oculto debajo. En el momento en que entraron en la cámara subterránea, notaron que algo andaba mal. Había señales claras de que otros habían estado aquí recientemente. ¿Acaso la taberna ya había descubierto la ficha? Si es así, entonces estos mecanismos probablemente ya no importaban. En cuanto a los documentos apilados a un lado de la cámara, enumeraban los nombres de individuos con cierto grado de notoriedad. Debajo de cada nombre estaban las palabras «debe ser asesinado», mientras que el resto del texto estaba escrito completamente en símbolos codificados, imposibles de descifrar. Bai Shankan, sin embargo, dijo que reconocía el código. Era el cifrado principal utilizado por las 5 sectas inferiores. Después de descifrar una parte, se dio cuenta de que los documentos describían una lucha de poder desencadenada por la muerte de un líder de rama regional, y que este lugar era el territorio de una de las facciones en competencia. Siguiendo las instrucciones de Bai Shankan, Baekegang se movió sin dudarlo, sacó un pequeño cuchillo y se acercó a la estatua de Pichu. Al instante siguiente, clavó la hoja directamente en el ojo de la estatua. Un estruendo atronador resonó mientras la pared frente a él temblaba y se abría lentamente hacia los lados. Una ráfaga de luz dorada y cegadora brotó, obligando a Baekegang a entrecerrar los ojos instintivamente. Bai Xiaojun, sin embargo, parecía completamente confundido porque desde su perspectiva, la cámara permanecía oscura, sin ningún brillo. Al ver esto, Bai Shankan soltó una risa ahogada, comentando que la verdad debería haber sido obvia hace mucho tiempo. Desde el momento en que Baekegang pudo levantar la espada sellada, quizás su destino como sucesor de la espada divina inmortal ya estaba decidido. Frente a él descansaba un collar que irradiaba un deslumbrante brillo dorado. Extendió la mano y apretó el collar con fuerza.
Al instante siguiente, Baekgang se encontró de pie en un vasto espacio sin límites. Lo que le sorprendió aún más fue que Bai Shankan a su lado ya no era un espíritu translúcido. Podía sentir claramente la presencia de un cuerpo físico. Bai Shankan estaba visiblemente emocionado, declarando que la fortuna de Baekgang era extraordinaria. Un destino que aparecía solo una vez cada siglo. No solo podía heredar el legado marcial de un maestro sin igual, sino que también había absorbido sin saberlo la energía espiritual sellada en el ojo del Pichu. Baekgang bajó la mirada hacia el collar en su mano. Su luz ya se había desvanecido y preguntó si realmente era el ojo del Pichu. Bai Shankan lo admitió sin dudarlo. El collar había sido elaborado con el ojo del Pichu, extraído personalmente por él junto a alguien de Qinglin. Baekgang permanecía inseguro. ¿Qué era exactamente esta energía espiritual? Bai Shankan explicó que la fuerza interna del Dantian inferior se deriva de la esencia verdadera del Dantian medio, que a su vez se origina del poder del Dantian superior. Esa fuerza de nivel superior se conoce como energía espiritual. Con el collar, la verdadera esencia de Baekgang recibiría un reabastecimiento constante, una ayuda invaluable considerando cómo incluso el breve uso de técnicas de ligereza ya lo había llevado al límite. Pasaron 2 horas y media en silencio. Baekgang recuperó lentamente la conciencia al oír a Bai Xiaojun llamándolo por su nombre. Al mismo tiempo, una serie de pasos que se acercaban resonaron desde fuera. Bai Shankan advirtió en voz baja a Baekgang que desenvainara su espada y se preparara para el combate. Pronto, de 3 a 5 figuras aparecieron ante ellos. Baekgang habló primero, preguntando si eran miembros de las 5 sectas inferiores. Declaró que no sabía que este era su territorio y que si se les permitía irse, habría una generosa compensación en el futuro. Bai Chungang se puso visiblemente ansioso, criticando a Bai Chungang por ser demasiado cauteloso. Sí, un descendiente directo de la familia Bai. No debería rebajarse ante esa gente. Baekgang simplemente le dijo que mantuviera la calma, creyendo que formar lazos con las 5 sectas inferiores no era necesariamente una mala opción. Los intrusos no tenían interés en negociar. Declararon fríamente que, como el secreto ya había sido descubierto, ninguno de los dos saldría de allí con vida. En el momento en que esas palabras cayeron, Bae Seogun se lanzó hacia adelante sin dudar. Baekgang lo siguió deslizando su espada por el cuerpo de un enemigo, pero no logró infligir un daño grave. Su falta de fuerza bruta aún era evidente. La espada atravesó la carne, pero no pudo ser retirada de inmediato. Baekgang estabilizó rápidamente su respiración y concentró su mente. Al instante siguiente, clavó 2 dedos directamente en los ojos del oponente, explotando su desventaja y fuerza natural. Activó el impulso rotacional de la técnica de ligereza. Tomando prestada esa fuerza, le cortó limpiamente la cabeza al oponente con facilidad. Bai Shankan expresó su aprobación, afirmando que eso era digno de un verdadero descendiente directo de la familia Bai. Aún así, advirtió a Baekgang que no se volviera arrogante. Baekgang se limpió la sangre de la comisura de la boca, indicando que había entendido. Luego, oteó los alrededores en busca de Baekgang. Al otro lado, la pelea ya había terminado. En ese momento, Baekgang estaba seguro de una cosa. Esta estaba lejos de ser la primera batalla real de Baekgang. De hecho, ya era la 3ª vez que mataba personalmente a un oponente. La revelación hizo que Baekgang se detuviera a pensar. También era la 3ª vez que quitaba una vida. La primera había ocurrido en su vida anterior, cuando un loco se lanzó a apuñalar al azar en una parada de autobús, para proteger a su madre que estaba a su lado. Baekgang había lanzado instintivamente su cuerpo hacia adelante y había apartado al atacante. Nunca esperó que el hombre fuera atropellado y asesinado por un autobús que se acercaba momentos después. Aunque la investigación lo dictaminó como defensa propia, Baekgang aún así pasó varios días vomitando sin control. La segunda vez fue cuando fue poseído por la espada divina inmortal, por Shank. Como cada acción se había llevado a cabo bajo posesión, el impacto emocional en ese momento había sido mínimo. Solo ahora comprendía realmente la crueldad del mundo marcial. Si alguien buscaba su vida, tenía que estar preparado para perder la suya. En ese momento, un artista marcial con los ojos vendados se adelantó y juntó los puños en señal de gratitud. Les agradeció por ejecutar a los traidores, afirmando que la rama de Xian ciertamente devolvería este favor en el futuro. Baekgang se mantuvo cauteloso al principio, pero se relajó un poco al saber que el nombre del hombre era Zheng Zhou. Él había visto ese nombre entre los documentos antes, lo que significaba que Zheng Zhou era probablemente un ayudante de confianza de Jinhua, la hija del líder de la rama de Xian. Baekgang preguntó entonces si los hombres que acababan de matar eran realmente traidores de las 5 sectas inferiores. Zheng Zhou respondió sin dudarlo. Tras la muerte del antiguo líder de la rama, esos individuos han comenzado una rebelión abierta. Añadió que informaría de todo con veracidad al próximo líder de la rama como pago por la ayuda. Aún así, Zheng Zhou se abstuvo deliberadamente de revelar la identidad de ese sucesor. A Baekgang le pareció que esa contención y lealtad eran dignas de respeto.
Formar lazos con la rama de Xian de las 5 sectas inferiores sería muy beneficioso, especialmente dada su experiencia en la recopilación de información. Sin embargo, antes de llevar las cosas más lejos, Baek-Gang puso a prueba a Zheng-Zhou pidiéndole que dedujera su identidad. Tras una breve pausa, Zheng-Zhou concluyó que Baek-Gang sonaba como un joven, de buenos modales y con un hablar sereno. Probablemente alguien nacido en una familia prestigiosa. Si hubiera que nombrar una familia capaz de producir un talento de su edad, la respuesta no era difícil de adivinar. El joven maestro de la familia Bai, una de las 7 grandes familias. A diferencia de su indolente hermano mayor, ese joven maestro era Bai Xiaojun, ampliamente elogiado en todo el mundo marcial como un prodigio sin igual. El razonamiento en sí era impecable, pero la forma en que se describió a Baek-Gang lo dejó claramente disgustado. Luego le entregó a Jung Jio la bolsa de plata, encargándole que investigara los antecedentes de los invitados que visitarían a la familia Bai. Mientras tanto, de vuelta en la residencia principal de la familia Bai, el padre de Baek-Gang ya se había enterado de que su hijo mayor se había llevado a Baek-Gang a una taberna. La noticia lo enfureció. Baek-Gang apenas había regresado a la casa y ya estaba llevando a su hermano por el mal camino. Decidido a darle una lección, resolvió que Baek-Gang no escaparía al castigo ese día. Al regresar a la residencia principal, Baek-Gang fue recibido inmediatamente con un castigo corporal. Como descendiente directo de la familia Bai, atreverse a sacar al joven maestro de la finca sin permiso era una grave violación de la ley familiar. Su padre entonces le recordó que en 5 años, el mundo marcial acogería una nueva asamblea de las 7 estrellas. En todo el mundo marcial, solo la asamblea de las 7 estrellas de las 7 grandes familias podía rivalizar con la reunión del dragón y el fénix de la alianza de las 9 sectas y una. En el pasado, la asamblea de las 7 estrellas había sido poco más que un intercambio amistoso de habilidades. Pero ahora, su resurgimiento la había convertido en una gran ocasión para que los talentos emergentes más destacados formaran alianzas y establecieran su reputación. Por esa razón, Bai Xiaojun ya había sido elegido para asistir a la asamblea. Baek-Gang entendía demasiado bien el razonamiento de su padre. Dada su condición, incluso si asistiera, su vida acabaría siendo reclamada por los meridianos cortados del yin lunar. Antes del evento, representantes de la familia Murong, la familia Peng de Abai y otras sectas vendrían a visitar a la familia Bai, claramente con la esperanza de forjar conexiones tempranas con Bai Xiaokun. Aún así, Baek-Gang era, al menos de nombre, el joven maestro mayor de la familia Bai. Por lo tanto, su padre insistió en que él también hiciera conocidos entre estas figuras emergentes si era posible. Baek-Gang intentó negarse, declarando llanamente que no tenía interés en tales reuniones. Su padre, sin embargo, convirtió el asunto en parte del castigo del día, usándolo como un medio para corregir la pereza y la falta de disciplina de larga data de Baek-Gang. Con eso, su padre se dio la vuelta y cerró la puerta de un portazo, pero, al mismo tiempo, Ashunkan expresó su aprobación. Esto le dio a Baek-Gang una razón legítima para buscar a los discípulos enviados por las facciones visitantes. A juzgar por las palabras anteriores de su padre, Baek-Gang sospechaba que esto tenía la intención de empujarlo a formar más conexiones. Sin embargo, una duda persistía. Si otros vieran su frágil cuerpo, ¿no traería eso solo más deshonra a la familia Bai? Justo en ese momento, el mayordomo abrió lentamente la puerta. Había venido a entregar un ungüento para las heridas de Baek-Gang. En el momento en que Baek-Gang abrió el recipiente, se quedó helado. La suave fragancia era inconfundible. Era el bálsamo alquímico secreto de la familia Bai, algo muy precioso para que lo usara el mayordomo. Esto tenía que ser obra de su padre. Al día siguiente, bajo la guía de Bai Shanshan, Baek-Gang reanudó su cultivo del manual lunar. A medida que las técnicas se volvían más exigentes, su cuerpo alcanzó gradualmente sus límites bajo el intenso entrenamiento. Al ver esto, Bai Shunken decidió enseñarle un método diferente de cultivo. Dado que su fuerza física estaba completamente agotada, este era el momento perfecto para aprender a reponer la esencia verdadera con energía espiritual. Según Bai Shunkin, el cuerpo humano funcionaba como 3 fuentes interconectadas. La energía espiritual del Dantian superior podía nutrir la esencia verdadera del Dantian medio, que luego se condensaría lentamente en un poder interno dentro del Dantian inferior. En circunstancias normales, ni siquiera poseer el ojo del sagrado Pitio sería suficiente para aumentar la esencia verdadera hasta alcanzar ese nivel. Se necesitaría algo de la magnitud de la perla de los deseos de un dragón. Sin embargo, Baek-Gang ya había sido capaz de percibir la forma espiritual de Shung-san e incluso ver el brillo dorado de la propia energía espiritual. Esto significaba que había despertado un rastro de visión espiritual, algo que solo los cultivadores de élite podían lograr, un raro talento innato y la verdadera razón detrás de su rápido avance. 3 horas pasaron en silencio. Baek-Gang no solo logró reponer su esencia verdadera con energía espiritual, sino que también expulsó las impurezas que durante mucho tiempo se habían alojado en su cuerpo. En su estado actual ya podía manejar las sutilezas del refinamiento del cuerpo dorado con precisión. Sin embargo, para él, esto aún estaba lejos de ser suficiente.
Sus técnicas de movimiento estaban tomando forma, pero su poder bruto se quedaba atrás. Necesitaba templar sus puños hasta que fueran tan duros como el bronce y el acero, capaces de destrozar el hueso nasal de un oponente de un solo golpe. Este era el arte del temple de hierro, el segundo canon verdadero del manual lunar. Aún así, el entrenamiento de hoy había llegado a su límite. El refinamiento adicional tendría que esperar hasta mañana, pero había algo mucho más urgente que exigía su atención. Mientras tanto, en el pabellón dorado primero, Morong Zhuo y Morong Zhen, herederos directos de la familia Morong, hicieron su aparición más allá de su noble linaje. Ambos eran miembros de la actual Asamblea de las 7 Estrellas y candidatos para la siguiente. Del otro lado estaban Chun Lian, una discípula de segundo florecimiento de King Lin, y Peng Wu, igualmente candidata para la próxima Asamblea de las 7 Estrellas. El propósito de su visita era claro: conocer formalmente a Bai Xiaojun, el futuro representante de la familia Bai para la próxima Asamblea de las 7 Estrellas. Durante el banquete, Morong Zhuo preguntó con un orgullo apenas disimulado: «Hermano Morong Zhuo, tu fuerza supera 100 veces la de Bai Yingri, el actual representante de las 7 Estrellas de la familia Bai. Seguramente, ¿eso significa que también estás por encima de Bai Xiaojun?». Cuando el festín llegaba a su fin, Chun Lian se disculpó y salió de la habitación privada. Después de días de viaje incesante, había creído que, tras 4 largos años, finalmente estaba a punto de regresar a su secta. Sin embargo, no hace mucho, una carta secreta del Señor le había ordenado desviarse hacia la familia Bai en la ciudad de Xi'an, afirmando que una estrella roja se había alzado en los cielos del norte y que una nueva marea se agitaba en el linaje de los Bai. La única forma que tenía de verificar la veracidad de esa profecía era el brazalete en su muñeca. Uno de los preciados artefactos de adivinación espiritual, del que se dice que tiembla por sí solo ante una señal divina. En ese momento Peng Wu también salió de la habitación privada. Las palabras de los hermanos Murong se habían vuelto insoportables, especialmente las de Murong Zhen, cuya mirada casi babeaba por ella. A pesar de ser mucho más débil que ella, todavía se comportaba como si fuera invencible. Irónicamente, el tipo de persona que realmente le gustaba era alguien lo suficientemente débil como para hacerla querer protegerlo. Después de separarse de Peng Wu, Chun Lian salió sola de la taberna. Era su primera vez en la ciudad de Xi'an. No conocía las calles y no estaba segura de a dónde podría ir para entretenerse. Justo en ese momento, notó a un hombre más adelante que la saludaba casualmente. Mientras ella dudaba, Baek Egan pasó rozando a ese hombre y se cruzó en su camino apresuradamente. El momento la dejó helada en su sitio. Si no hubiera pasado tan cerca, ella nunca habría sentido su presencia en absoluto. Al mismo tiempo, el brazalete en su muñeca comenzó a vibrar violentamente. Esa reacción le dejó una cosa clara: Baek Egan era cualquier cosa menos ordinario. Tenía que seguirlo. Quizás él estaba conectado con el asunto mencionado en la carta sellada del Señor. Baek Egan bajó la mirada hacia el informe de inteligencia en sus manos. Crear lazos con las 5 sectas inferiores había demostrado valer la pena. Menos de 2 días y medio y la información ya había sido entregada. Y si el contenido del informe era realmente fiable, entonces tenía la intención de encargarles que descubrieran la identidad de los asesinos que atacaron la mansión, junto con la fuerza oscura que los respaldaba. Después de eso, Baek Egan fue al cementerio a presentar sus respetos a una amiga fallecida, Xiaohua. Ella había servido a su lado desde la infancia, una asistente personal que había crecido junto a él. Durante el ataque a la mansión, ella eligió sacrificarse sin dudarlo, dándole a Baek Egan el tiempo que necesitaba para escapar. Pero a diferencia de Bai Shankan, Xiaohua no podía quedarse como una entidad espiritual. Eso era porque Bai Shankan había alcanzado el reino absoluto en vida. Cuando su Dantian superior se abrió y su ojo espiritual despertó, había comprendido el arte divino que conectaba el mundo mortal y el más allá. Por lo tanto, incluso después de perder su cuerpo físico, su conciencia restante aún podía permanecer entre los vivos. En cuanto a Baek Egan, renacido y nacido con el meridiano cortado Yin extremo, su capacidad espiritual innata ya estaba, en general, por encima de la media. Aún así, todavía estaba lejos de ser comparable a la de Bai Shankan. Una vez que un guerrero entraba en el reino absoluto, la forma misma en que percibía el mundo cambiaba fundamentalmente. Tras un periodo de recuperación guiado por la escritura Tain, el cuerpo de Baek Egan apenas era capaz de soportar una porción del poder espiritual de Bai Shankan. Bai Shankan colocó lentamente su mano sobre la cabeza de Baek Egan. Al hacerlo, conectó la puerta de la fuente dentro del cuerpo de Baek Egan, permitiendo un intercambio parcial de energía espiritual. Al instante siguiente, los ojos de Baek Egan se abrieron. Para él, el mundo ante sus ojos parecía recién vivo, como si a cada existencia se le hubiera infundido una nueva vitalidad. Así que así es como se veía el mundo para aquellos que habían alcanzado el reino absoluto. Oculta en las sombras, Chun Lian estaba completamente paralizada. A través de ese fugaz toque de percepción del reino absoluto, Baek Egan había descubierto su presencia. No mucho antes de esto, Chun Lian lo había seguido hasta este remoto cementerio. Se había dado la vuelta de inmediato.
Observar a alguien llorar a los muertos no era algo que un artista marcial correcto pensara en hacer. Justo cuando decidió marcharse, el brazalete en su muñeca comenzó a temblar violentamente una vez más. Cuando volvió a mirar a Baek-Gang, sintió una aterradora oleada de poder brotar de su cuerpo. La sensación era inquietantemente similar a la del propio señor, una existencia más allá de los límites ordinarios. Baek-Gang caminó directamente hacia ella y le exigió saber quién era y por qué se había estado escondiendo allí para espiarlo mientras presentaba sus respetos. Incluso si llevaba una espada y parecía ser una artista marcial, tal comportamiento cruzaba la línea. Frente a su ira manifiesta, Chun-Liang solo pudo bajar la cabeza y disculparse. Momentos después, se dio la vuelta y se alejó apresuradamente del cementerio. La forma espiritual de Bai Shankan se estremeció. Habiendo reconocido la técnica de movimiento que Chen Lian usó al irse, claramente provenía de King Lin. La revelación hizo que Baek-Gang se detuviera. Si ese era el caso, entonces bien podría ser uno de los talentos emergentes programados para visitar a la familia al día siguiente. A la mañana siguiente, Baek-Gang recibió a los visitantes en persona, presentándose como el hijo mayor de la familia Bai. Chun-Liang estaba visiblemente atónita. Nunca imaginó que el joven que había encontrado en el cementerio fuera en realidad un miembro directo de la familia Bai. Todo encajaba perfectamente con lo que el señor había descrito en su carta. En poco tiempo, el grupo llegó al campo de entrenamiento a rendajo rojo. Para los artistas marciales, no había mejor lugar para medirse que un campo de entrenamiento. Morong Zuo inclinó la cabeza y le preguntó a Baek-Gang si este lugar, que se decía accesible solo para miembros directos del linaje Bai, era normalmente utilizado solo por su hermano menor, Bai Xiaojun. Baek-Gang dudó brevemente antes de responder con calma que no era el caso, ya que él mismo también había estado entrenando aquí recientemente. Morong resopló fríamente comentando que tenía sentido. Aquellos con cuerpos más débiles deberían concentrarse más en conservar su fuerza. Ante eso, los ojos de Peng Wu se iluminaron. ¿Cómo podría el hijo mayor de la familia Bai ser débil? Mu Rongzhen intervino de inmediato, afirmando casualmente que Baek-Gang nació con los meridianos cortados Yin extremo y, por lo tanto, es incapaz de cultivar artes marciales como la gente común. Desde su punto de vista, Baek-Gang no era digno de lástima. Si hubiera nacido en la familia Morong, ni siquiera disfrutaría de una vida tan fácil. En ese momento, Bai Xiaojun habló desde atrás, interrumpiendo a Morong Jin. Lo criticó duramente por su falta de modales básicos, señalando que juzgar al señor de la familia Bai dentro de su propia casa era completamente inapropiado. Luego le dijo a Morong Zhen que desenvainara su espada. En los terrenos de la familia Bai, los errores se castigan por el anfitrión. Al ver esto, Chun-Liang le preguntó en voz baja a Morong Zuo si tenía la intención de intervenir y detenerlos. Morong Zuo negó con la cabeza de inmediato. No había necesidad. Después de todo, su visita tenía como objetivo crear lazos con Bai Xiaojun en primer lugar. A veces una pelea era la forma más rápida de comprender verdaderamente la profundidad de otro artista marcial. Mientras tanto, Mu Rongzhen ya estaba lleno de arrepentimiento. Solo había querido presumir frente a Peng Wu, sin esperar nunca que los rumores sobre la enemistad de los hermanos Bai fueran completamente falsos. Aún así, se tranquilizó rápidamente. Si su hermano mayor, Morong Zuo, había derrotado abrumadoramente a Bai Yingri, el anterior representante de la Asamblea de Absorción de Estrellas. Según esa lógica, derrotar a Bai Xiaojun, un candidato para la próxima asamblea, debería haber estado a su alcance. Sin embargo, después de varios intercambios, Mu Rongzhen sintió un escalofrío repentino recorrerlo. Antes de este viaje había memorizado todos los contraataques conocidos para la espada del cielo sombrío de la familia Bai, pero ahora no podía detectar ni un solo fallo en la técnica de Bai Xiaojun. Al borde de la arena, Baek-Gang no pudo reprimir una leve tos. El leve sonido desvió la atención de Bai Xiaojun por un breve momento. Mu Rongzhen reconoció la apertura al instante, pero lanzar un ataque sorpresa le habría costado la dignidad que se espera de un noble heredero. Tras una breve vacilación, se lanzó hacia adelante con su espada de madera en un ataque directo. Bai Xiaoduan recuperó la concentración de inmediato, canalizando su energía interna para bloquear el golpe de frente. Bai Xiaoduan entonces lanzó un puñetazo, estampándolo directamente contra el rostro de Mo Rongzhen. En el mismo movimiento, activó su técnica de pies ligeros y acortó la distancia, enredando a Mo Rongzhen en un combate cuerpo a cuerpo. Mientras sus golpes se hacían más pesados por segundo, Morong intervino de inmediato, separando a la fuerza a los dos. Habló con calma, recordándoles que esto era simplemente un intercambio amistoso entre familias nobles, no algo que mereciera tal intensidad. La expresión de Morong Jin, sin embargo, se ensombreció por completo. En ese mismo momento, Morong Zuo le estaba transmitiendo una dura reprimenda, llamándolo un completo fracaso. Había tenido una oportunidad perfecta para terminar la pelea de un solo golpe, pero dudó en el momento crucial. Cerca de allí, Baek-Gang estaba reprendiendo en voz baja a su hermano menor, recordándole que su tos no era nada nuevo y que en un combate real, incluso si un aliado resultaba herido, perder la concentración de esa manera podría ser fatal.
La escena dejó a Morong Jin sintiéndose profundamente agraviado. Su hermano lo regañaba en secreto, mientras que Bai Xiaojun, aunque reprendido abiertamente, se encontraba en un momento que se sentía extrañamente cálido. Después de terminar su advertencia, Baek Gang no dijo nada más, creyendo que, a todas luces, Bai Xiaojun había salido ganando. Morong Jin se opuso de inmediato, insistiendo en que el combate no había terminado realmente y que una ventaja temporal no podía determinar el resultado final. Justo cuando Morong Jin intentó ponerse de pie, su cuerpo se puso rígido de repente. Al instante siguiente, un dolor agudo, casi insoportable, recorrió los huesos de su pierna. La agonía le arrebató casi toda la fuerza para siquiera mantenerse en pie. Baek Gang explicó con calma que esta era la quinta forma de la escritura Tain. El dragón de nube emerge del mar en un momento de sutil precisión. Bai Xiaojun había golpeado el punto de acupuntura Qingjin de Morongzhan con sus dedos. Como resultado, la pierna de Morongzhan permanecería entumecida durante al menos un cuarto de hora. Precisamente por eso Baek Gang había juzgado que Bai Xiaojun sería el vencedor final. Morong Chuo no insistió en el asunto de quién había ganado realmente. Después de todo, ni siquiera él mismo se había percatado del uso oculto de El Dragón de Nube emerge del mar por parte de Bai Xiaojun. Y, sin embargo, Baek Gang, considerado durante mucho tiempo un lisiado en las artes marciales, fue capaz de explicar cada detalle con una claridad asombrosa. Aún así, como invitado, Morong Chuo no se atrevió a actuar de forma imprudente en los campos de entrenamiento de la familia Bai. En realidad, esas percepciones le habían sido transmitidas discretamente a Baek Gang por Bai Shankan. Mientras tanto, un leve sonrojo apareció lentamente en las mejillas de Wer. Para ella, aunque Baek Gang ya no pudiera avanzar en el camino marcial, sus instintos asombrosamente agudos eran simplemente cautivadores. Casi exactamente el tipo de persona que siempre había admirado. Al acercarse el mediodía, el grupo se dirigió al salón Zhongxing para la comida. Durante el banquete, Morong Chuo levantó su copa con una sonrisa comedida, comentando que los chefs de la familia Bai realmente estaban a la altura de su reputación. Al mismo tiempo, Bai Shankan susurró una silenciosa advertencia al oído de Baek Gang, instándole a no confiar nunca en las palabras de la familia Morong. Desde la época de Bai Shankan, los Murong han sido conocidos por su astucia, un hecho que Baek Gang ya había anticipado. Lo que Baek Gang no podía entender del todo era por qué la joven dama de la familia Peng lo trataba con una atención tan inusual. Cada vez que lo miraba, un leve sonrojo teñía sus mejillas. Pero él acababa de regresar a la casa Bai. Así que quizás esto no era más que la cortesía habitual entre familias nobles. Al final, simplemente abrió la boca y aceptó la comida que Peng Wer le ofrecía. La escena enfureció inmediatamente a Morong Jen. A sus ojos, un hombre del estatus de Baek Gang no debería carecer de una resolución masculina tan básica. Baek Gang no ofreció ninguna cortesía a cambio. En su lugar, levantó una mano y señaló directamente a Morong Chuo, declarando fríamente que los comentarios de Morong Jin eran lo que realmente avergonzaba a la familia Morong. Cuando Morong Jan notó que la expresión de su hermano mayor se ensombrecía, su cuerpo se tensó de inmediato y no se atrevió a decir una palabra más. Baek Gang observó a los hermanos con una mirada distante, asimilando cada reacción. Lo que le sorprendió, sin embargo, fue que Morong Chuo permaneció mucho más tranquilo de lo que había esperado. Era el hijo del patriarca de la familia Murong. Su padre era conocido en el mundo marcial como la Espada del Caballero, y él llevaba su propio título imponente, el Lobo de la Espada de Rostro Hermoso. El arte de la espada nube estelar que cultivaba era infame por sus técnicas agresivas y afiladas como navajas. Aunque siempre mostraba una sonrisa agradable y parecía fácil de tratar, en realidad era despiadado en sus métodos y profundamente calculador. Todo esto estaba claramente documentado en la información que Zheng Zhou había recopilado para Baek Gang. Lo que realmente llamó la atención de Baek Gang, sin embargo, fue Chun Lian de la secta Qingling. La noche cayó rápidamente. Baek Gang se posicionó en el camino que Chun Lian debía tomar para regresar a las habitaciones de invitados. Habló sin rodeos, diciendo que la había estado esperando. El encuentro repentino dejó a Chun Lian visiblemente nerviosa. Se disculpó una vez más por lo que había ocurrido antes en el cementerio. Luego le explicó todo lo relacionado con el brazalete con todo detalle. Baek Gang lo entendió de inmediato. A lo que se había referido como un milagro probablemente significaba el talismán que llevaba consigo. Mientras hablaba, sacó un collar de dentro de su túnica. Explicó que era un talismán vinculado por un pacto de larga data entre Qingling y la Espada Inmortal. Después de escuchar esto, Chun Lian dudó brevemente antes de preguntar si podía ver el collar más de cerca. Tras un breve instante, la expresión de Chun Lian se tornó solemne. Miró a Baek Gang con incredulidad. ¿Realmente había estado llevando algo tan peligroso consigo? Baek Gang le lanzó una mirada fulminante a Bai Shankan, maldiciendo en silencio al anciano por posiblemente haberlo engañado. Chun Lian continuó explicando que era de conocimiento común que un Pixiu poseía un aura abrumadoramente poderosa basada en el metal.
Si el ojo de una criatura así se convirtiera en un collar y se usara constantemente, la inmensa esencia en su interior dañaría inevitablemente el cuerpo del portador. Lo que no podía comprender era cómo Baekgang había permanecido completamente ileso. Lentamente, Chun-Liang levantó 2 dedos y activó la técnica Hei Xing, un arte secreto de Qingling diseñado para despertar el Dantian medio y controlar con precisión el Qi verdadero. Si Baekgang pudiera dominar esta técnica, entonces incluso alguien afligido por los meridianos seccionados Taiying sería capaz de hacer circular el Qi verdadero. Su disposición a actuar se debía a una razón crucial. Dentro del collar, había sentido el aura persistente de un antiguo señor de Qingling. Después de usar un método secreto para suprimir por completo el aura de metal, el collar ahora era capaz de restaurar el poder que una vez había perdido. Baekgang se volvió a colocar el collar alrededor del cuello. Ya que Chun-Liang había reconocido que el talismán pertenecía a Qingling, le pidió ayuda con una solicitud personal. Ella asintió con calma, afirmando que cualquier cosa dentro de las capacidades de Qingling podría arreglarse. Los meridianos seccionados Taiying eran una debilidad congénita que Baekgang portaba. Sin embargo, no tenía intención de someterse a tal destino. Se decía que el señor de Qingling se encontraba entre los maestros más destacados del mundo en el cultivo de Qi interno, y por lo tanto, Baekgang esperaba que ella pudiera organizar una reunión entre ellos. Chun-Liang asintió una vez más, declarando que haría todo lo que estuviera a su alcance, y que al menos lo intentaría con sinceridad. Mientras tanto, en otra habitación de invitados, Morong Zuo reprendía sin piedad a su hermano menor, Morong Zhen. A pesar de haber preparado técnicas específicamente destinadas a contrarrestar la espada de la imagen sombría de la familia Bai antes de partir, aún así había perdido de una manera tan humillante. Después de dar un duro sermón, Morong Zuo levantó la mano y palmeó suavemente el hombro de su hermano, suavizando su tono. Mientras Morong Zhen pudiera derrotar a Bai Xiaojun la próxima vez, seguiría siendo el orgullo de la familia Morong. En realidad, Morong Zuo albergaba un cálculo diferente. Si Morong Zhen podía demostrar que la espada Morong superaba a la espada Bai, entonces todo el mérito recaería finalmente en él, el que le había enseñado a Morong Jin su manejo de la espada. La escena cambió al día siguiente. Un sirviente entró corriendo con el pánico escrito en su rostro, informando que alguien había llegado con algo de gran importancia e insistía en entregárselo personalmente a Baekgang. Cuando Baekgang llegó a las afueras de la finca de la familia Bai, se sorprendió al ver a Zheng Zhou de pie junto a Jinhua, la jefa de la rama de las 5 sectas inferiores en Xi'an. El corazón de Baekgang se hundió. Rápidamente inventó una excusa y despidió a los sirvientes que lo acompañaban. Luego preguntó directamente, ¿había sucedido algo grave para que vinieran a buscarlo sin previo aviso? Jinhua, la jefa de la rama, se adelantó de inmediato. Su expresión era solemne mientras comenzaba a explicar. Hace un tiempo, alguien había encargado una tarea a las 5 sectas inferiores, pero tras una cuidadosa consideración, se dieron cuenta de que podría perjudicar a la familia Bai. Por eso habían ignorado la etiqueta y el protocolo, apresurándose a venir aquí para informar personalmente a Baekgang del asunto. Jinhua se inclinó respetuosamente mientras hablaba, presentando varias hojas de inteligencia con ambas manos. Baekgang las tomó lentamente, extendiendo cada página ante sus ojos. Si el plan realmente lo tenía como objetivo, entonces ver sus métodos de primera mano no haría daño. Pero al instante siguiente, su agarre se apretó alrededor de los papeles. La información identificaba claramente al autor intelectual de todo, Morong Zuo, de la familia Morong, que planeaba reservar todo el 4º piso del pabellón dorado primero dentro de un mes para celebrar un banquete, con asientos para aproximadamente 30 invitados y platos y vinos cuidadosamente seleccionados. Más importante aún, se instalaría una arena marcial en el centro del lugar donde Murong Zhen y Bai Xiahun participarían en un duelo público de espadas. Según información secreta reunida por las 5 sectas inferiores, Morong Zuo había adquirido en secreto una dosis de polvo de dispersión y exigido específicamente platos muy aromáticos en el banquete, con la clara intención de enmascarar el olor del polvo. Baekgang arrugó las hojas de inteligencia en su mano. Nunca había esperado que Morong Zuo recurriera a tácticas tan sucias contra la familia. Parecía que había llegado el momento de trazar un gran plan propio y saldar esta deuda adecuadamente. Antes de hacer cualquier movimiento, Baekgang fue al patio principal de la residencia Bai para informar a su padre de su intención de solicitar una audiencia con un maestro de Qingling. Fue entonces cuando notó que su padre había estado tomando decocciones de hierbas hechas de acónito y corteza de canela, señales claras de que su condición pulmonar había empeorado. Esa revelación explicaba por qué su padre estaba tan ansioso por establecer a Bai Xiahun como el próximo jefe de la familia. Para sorpresa de Baekgang, sin embargo, su padre rechazó firmemente la petición. Qingling estaba simplemente demasiado lejos y un viaje tan arduo era innecesario. Baekgang entendía la preocupación de su padre.
No era falta de fe en la maestría del maestro de King Lin en el cultivo de ki, sino el temor de que el frágil cuerpo de Baekgang se deteriorara aún más después de viajar una distancia tan vasta. Después de todo, innumerables médicos de renombre ya habían fracasado en curar sus meridianos cortados, y sin embargo, la situación actual no dejaba lugar a más demoras. Baekgang se puso de pie. Aunque lo que estaba haciendo rayaba en el desafío abierto. Aunque su padre no aprobara el viaje, iría a King Lin sin importar qué. Entendía las preocupaciones de su padre, pero se cuidaría y pidió que no lo detuvieran más. Su padre temblaba de ira. Para él, Baekgang apenas podía mantenerse en pie. ¿De verdad pretendía acabar antes de tiempo con la poca vida que le quedaba? Chun Lian, que estaba cerca, sintió un escalofrío repentino recorrer su cuerpo. El aura que emanaba del jefe de la familia Bai no era más débil que la del propio señor de King Lin. A juzgar por la situación, Baekgang no debería haber podido soportarlo por mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de esto, Baekgang se mantuvo firme. Su postura era inquebrantable mientras declaraba con calma que si su padre deseaba probar su determinación, era libre de hacerlo. Pero el viaje a King Lin no era negociable. Al mismo tiempo, Bai Shankan le susurró al oído, instruyéndole que hiciera su cuerpo lo más pesado posible y que forjara una armadura invisible alrededor de su corazón. Con eso, ni siquiera una intención que perforara el corazón podría quebrantar su determinación. Una vez que su cuerpo se estabilizó, Baekgang continuó, explicando que entendía los temores de su padre, al no ver ninguna mejora incluso después del ginseng de nieve de 1000 años. Perder la esperanza era natural, pero más que nadie, quería seguir viviendo y convertirse en el orgullo de la generación de la familia Bai. Cuando esas palabras se asentaron, su padre se quedó helado. Nunca había imaginado que tal determinación siempre hubiera existido dentro de Baekgang. Quizás la persona que estaba ante él ya no era el niño frágil que necesitaba protección constante. En ese caso, el viaje a King Lin era algo que Baekgang ya debía haber sopesado cuidadosamente. Aún así, su padre puso una condición. Antes de partir, Baekgang debía fortalecer adecuadamente su amistad con la línea directa de la familia Murong. Años atrás, el padre de Baekgang se había enfrentado en un duelo formal de incautación de espadas con un hombre que era entonces el joven heredero de la familia Murong, la espada del caballero. Ahora que ambos hombres eran los jefes de sus respectivas casas, la reconciliación ya no era algo que pudieran buscar en persona. Por eso esperaba que la generación más joven pudiera dar el primer paso para aliviar la tensión de larga data entre las dos familias. Baekgang asintió lentamente y aceptó. Aún así, había un asunto más en el que necesitaba la ayuda de su padre. Medio mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. Durante ese tiempo, Morongzen pasó casi todos los días entrenando en los campos de entrenamiento del Jade Rojo. Entrenando junto a él estaba nada menos que Bai Xiaojun, el joven heredero de la familia Bai. Lo que desconcertaba a Morongzen era que, a pesar de la reputación de la familia Bai como un clan de espadachines legendario, todo lo que habían hecho durante las últimas 2 semanas fue centrarse implacablemente en refinar las técnicas de espada. Sin embargo, debido a eso, su dominio del arte de la espada del cielo sombrío se había profundizado considerablemente. Si volvieran a pelear, estaba seguro de que podría lavar su derrota anterior. Justo en ese momento, las puertas de los campos de entrenamiento del Jade Rojo se abrieron. Baekgang entró y se topó directamente con Bai Xiaojun. ¿Estás aquí? Ya que es una coincidencia, ¿qué tal un combate de entrenamiento con espadas de madera? Bai Xiaojun dudó, su tono vacilante. Sin embargo, Morongzen estaba cerca, observando atentamente. Claramente no quería que su hermano pareciera vacilante frente a alguien a quien ya había derrotado una vez. Esa vacilación solo profundizó las dudas de Morongzen. No se podía negar que Bai Xiaojun era un oponente formidable. Sin embargo, ahora parecía reacio a entrenar. ¿Podría Baekgang, el llamado lisiado marcial, ser realmente tan fuerte? En el momento en que comenzó el combate, Bai Xiaojun atacó primero. El arte de la espada del cielo sombrío se desplegó al instante. Su espada avanzaba con una feroz fuerza cortante. Baekgang permaneció completamente tranquilo. Su juego de pies seguía los principios de la técnica del cuerpo ligero mientras se movía y evadía, esquivando por poco cada golpe que venía. Incluso mientras esquivaba, sus ojos nunca se apartaron de la espada de Bai Xiaojun, siguiendo cuidadosamente cada movimiento en busca de una apertura fugaz. La escena dejó a Morongzen con los ojos muy abiertos. No había nada en ese movimiento agudo y controlado que se pareciera a alguien afligido por el meridiano cortado yin extremo. Después de más de 10 intercambios, Baekgang cambió repentinamente su enfoque. Con un fuerte impacto, la espada de madera en la mano de Bai Xiaojun salió volando, cayendo ruidosamente al suelo. Tomado por sorpresa por su propio impulso, Baekgang no pudo reaccionar a tiempo. No pudo retirar su espada y el tajo al cuello siguió instintivamente. El giro repentino envió una presión aplastante a través del pecho de Baekgang. Ya no pudo contenerlo. La sangre brotó de sus labios en una tos violenta. En el instante en que Bai Xiaojun se dio cuenta de lo que había sucedido, su cuerpo se congeló. Se dio la vuelta de inmediato y atrapó el cuerpo inerte de Baekgang en sus brazos.
Baekgang enderezó lentamente su cuerpo, juzgando para sus adentros que a su sentido de la oportunidad todavía le faltaba experiencia. Debería haber activado el principio de endurecimiento del cuerpo antes. En ese momento, Morongzen se cruzó de brazos y caminó hacia ellos a un ritmo pausado. Para él, los dos estaban actuando de forma imprudente. Con una brecha de fuerza tan clara, ninguna cantidad de entrenamiento cambiaría el resultado. Y sin alguien que ofreciera orientación desde un lado, sería casi imposible hacer un progreso real. Al oír esto, Baekgang se giró lentamente. Su mirada se posó en Morongzen. Ya que tu comprensión de los principios de la espada es más profunda que la mía, entonces observa nuestro combate y ofrece orientación desde el margen. Y una cosa más, por antigüedad, soy tu mayor. Deberías cuidar tus modales cuando hables. A un lado, Bai Shankan revisó rápidamente el intercambio para Baekgang. En esa última ronda, la clave era prestar más atención al momento de la técnica de endurecimiento del cuerpo. Y, sobre todo, recuerda que la base de toda esgrima reside en los cortes verticales, los tajos horizontales y las estocadas directas. Mientras las palabras de Bai Shankan resonaban en sus oídos, Baekgang comprendió el principio subyacente y lanzó un contraataque. Su movimiento cambió abruptamente de la defensa a la ofensiva. Bai Xiaojun se negó a quedarse atrás, lanzando su espada hacia adelante, la hoja aún cargada con una fuerza feroz y cortante. Aprovechando la breve apertura en el golpe, Baekgang activó con decisión el principio del cuerpo ligero. Su figura se desvió a un lado como una brizna de pelusa de sauce. Antes de que Bai Xiaojun pudiera retractar su movimiento, Baekgang acortó la distancia de repente. Usando el impulso de su movimiento ligero, lanzó su cabeza hacia adelante y golpeó con fuerza. Un sonido sordo resonó mientras los dos retrocedían tambaleándose, y para cuando se recuperaron, ya estaban tendidos en extremos opuestos del campo de entrenamiento. Morongzen, observando desde un lado, lo vio todo con perfecta claridad. Nunca esperó eso. Baekgang derrotaría a Bai Xiaojun de una manera tan poco destacable, casi simple. Baekgang luego se acercó directamente a Morongzen y le preguntó si había algo que aún necesitara perfeccionar en su esgrima. Morongzen respondió en un tono ligeramente displicente que en general estaba bastante bien, pero que su juego de pies se quedaba atrás de los movimientos de la parte superior de su cuerpo, y si era posible, debería centrarse más en fortalecer la parte inferior de su cuerpo. Baekgang asintió lentamente, diciendo que recordaría esas palabras y que Morongzen podía hablar libremente siempre que hubiera algo que valiera la pena señalar. La escena cambió mientras Baekgang terminaba su entrenamiento diario y regresaba, discutiendo con Bai Shankan si debía aplicar el ungüento medicinal restante. Justo en ese momento, Peng Wu apareció de repente frente a él. Su voz estaba llena de preocupación. ¿Realmente había sido herido dentro de la propiedad de la familia Bai? ¿Y fue Morongzen, ese tipo arrogante, quien lo hizo? Y atacar tan despiadadamente, hiriendo a alguien que parecía tan frágil. Baekgang explicó rápidamente que solo era una herida menor por entrenar con Bai Xiaojun. Al oír esto, Peng Wu se relajó de inmediato. Explicó que había venido a entregarle algo, y mientras hablaba, sacó una pequeña caja. Dentro había una píldora de recuperación de la familia Peng, capaz de restaurar la energía vital y notablemente efectiva contra las lesiones internas. Baekgang se encontró momentáneamente desconcertado, ya que la píldora era simplemente demasiado valiosa. A Baekgang siempre le habían gustado las medicinas espirituales raras, así que no se negó y se tragó la píldora de recuperación de un solo trago. La píldora contenía claramente Polygonum centenario, regaliz, miel y otros ingredientes extremadamente valiosos. En ese momento, la mirada de Peng Wu comenzó a vacilar ligeramente, ya que a Baekgang le gustaron tanto las píldoras. Le preguntó si estaría de acuerdo en acompañarla a la piscina Huqing para escuchar una ópera. Baekgang asintió. No era una petición difícil. Solo necesitaba decirle la hora exacta. Poco después, Baekgang y Peng Wu aparecieron juntos en la piscina Huqing. Sin embargo, aparte de ellos dos, los hermanos Morong y otros también estaban presentes, ya que la fecha que Peng Wu eligió coincidió con el banquete que Morong Shuo planeaba celebrar en el pabellón dorado. Tras una breve discusión, decidieron ver la ópera primero antes de ir juntos al restaurante. Justo cuando el grupo se preparaba para ir al banquete, una figura se abrió paso entre la multitud y chocó de lleno con el hombro de Baekgang. Baekgang reaccionó al instante, levantando la mano y agarrando firmemente la muñeca de la otra persona. Sea cual sea el plan que estés tramando, primero deberías devolverme mi bolsa de dinero. Para su sorpresa, la otra parte lo negó todo obstinadamente, insistiendo en que no tenía idea de lo que Baekgang estaba hablando. Baekgang dedujo rápidamente que cualquiera que se atreviera a robar dentro de la piscina Huqing probablemente estaba conectado con las 5 sectas inferiores, así que se inclinó y habló con frialdad. ¿Nadie te ha dicho quién soy? Parece que Jinhua no ha logrado disciplinar a sus discípulos correctamente. Mientras el ladrón dudaba, debatiéndose si devolver la bolsa, Morongzuo se acercó con paso tranquilo. La espada en la cintura de Morongzuo ya estaba desenvainada en un destello de luz fría.
Le cortó el tobillo al ladrón en el acto. Morong Chuo se agachó y recogió la bolsa de dinero del suelo. Los carteristas menores suelen esconder los objetos robados alrededor del tobillo. Morong Chuo luego caminó de regreso hacia el ladrón, extendiendo una mano como para ayudarlo a levantarse. El hombre dudó y luego, lentamente, extendió la mano en respuesta. Al instante siguiente, Morong Chuo golpeó sin expresión, aplastando los huesos de la palma del hombre con fuerza bruta. La escena hizo que el corazón de Baekgang se sobresaltara. Inmediatamente cuestionó a Morong Chuo, diciendo que el hombre debería haber sido entregado a las autoridades. Morong Chuo, sin embargo, parecía completamente despreocupado. Para él, esto ya contaba como misericordia. En circunstancias normales no habría sido tan comedido. En ese momento, varias voces se alzaron a un lado, elogiando abiertamente las acciones de Morong Chuo. Como se esperaba del hermano Morong, la mayoría de la gente no habría mostrado tanta moderación. Esto ya es un acto de gran benevolencia. Los que hablaban eran Gao Xijin de la banda del Prado Verde y Yang Zeung de la secta de la Espada de los Siete Truenos. Que artistas marciales de otras ciudades establecieran tal relación con las sectas y familias locales en tan poco tiempo. Decía mucho de la habilidad social de Morong Chuo. Suficiente para que los guerreros de Xian lo saludaran primero, incluso ignorando al hijo mayor de la familia Bai. Baekgang devolvió el saludo, su tono volviéndose repentinamente frío. Tienen mi agradecimiento. Después de todo es porque la medicina espiritual que sus líderes de secta ofrecieron a nuestro jefe de familia fue consumida personalmente por mí que hoy estoy aquí de pie, digno de recibir esta cortesía. Gente como ustedes que se pasan todo el día siguiendo a ese tipo de líder de secta. Si son tan olvidadizos que ni siquiera pueden recordar mi cara, entonces más les vale empezar a mirar por dónde caminan. Los dos hombres se quedaron helados de la impresión. Nunca habían imaginado que alguien tachado de lisiado marcial pudiera proyectar una presencia tan abrumadora. La escena cambió a la Torre Dorada primera. Morong Chuo sacó un pesado lingote de oro y lo colocó frente a Zhengzhou, afirmando que era una recompensa adicional. Le instruyó que una vez que una jarra de licor dorado primero fuera servida arriba, Zhengzhou debía mezclar este paquete de polvo en ella y subirla. En poco tiempo, el salón de banquetes del cuarto piso se llenó de artistas marciales invitados. Morong Chuo instaba con entusiasmo. Baekgang levantó a regañadientes una copa llena de licor dorado primero. Una vez fuera de la vista de Morong Chuo, escupió el vino en silencio. La intensa fragancia del licor lo hacía obvio. Esto estaba destinado a enmascarar el olor del polvo de dispersión. En ese momento, Yang Zeung se acercó de repente a Baekgang. Afirmó que había venido a disculparse por el incidente anterior, pero luego sacó a colación deliberadamente el ataque a la residencia de Baekgang, insinuando a los muertos y preguntando si la culpa pesaba en su corazón. Antes de que pudiera terminar, Morong Chuo levantó la mano y arrojó la copa entera de licor dorado primero directamente a la cara de Yang Zeung. Por muy paciente que se considerara Morong Chuo, incluso él encontró las palabras de Yang Zeung completamente inaceptables. Esto dejó a Yang Zeung completamente desconcertado. Mientras tanto, Gao Xijin también lanzó una dura advertencia. Solo se había asociado con Yang Zeung porque Morong Chuo había mostrado consideración durante mucho tiempo hacia la secta de la Espada de los Siete Truenos que lo respaldaba. Nunca esperó que Yang Zeung fuera tan desagradecido y completamente grosero, y por lo tanto declaró abiertamente: desenvaina tu arma, y resolvamos esto como artistas marciales. Yang Zeung estaba completamente atónito, pues no hacía mucho. Morong Chuo le había ordenado provocar a Baekgang durante el banquete. Si lo manejaba bien, Morong Chuo le ayudaría a entrar en la alianza marcial. Sin embargo, en las circunstancias actuales, Yang Zeung se dio cuenta de que toda la responsabilidad estaba a punto de caer directamente sobre sus hombros. En ese momento, la figura de Baekgang apareció silenciosamente detrás de él. Al instante siguiente, sin la menor vacilación, Baekgang lo pateó con fuerza, enviando a Yang Zeung a estrellarse contra el suelo. Baekgang luego se giró, posando su mirada en el cercano Gao Xijin. Tú también. Uno de ustedes es un insecto ciegamente confiado, lo suficientemente imprudente como para cruzar la línea, y el otro no es más que basura que intenta engañarme y explotarme. Aún así, sin alguien que los respalde, ninguno de los dos se atrevería a hacer algo como esto. Mientras hablaba, su mirada cambió. ¿Me equivoco? Si querían pelear, podrían haberlo dicho abiertamente. No había necesidad de tácticas tan despreciables. ¿O es que lo despreciable simplemente está escrito en la sangre de la familia Morong? También había oído que Morong Zhen había obtenido una espada excepcionalmente valiosa. ¿Acaso Morong esperaba recrear el duelo por la espada entre la familia Morong y la familia Bai de años atrás? Al oír esto, Morong ya no se molestaría en ocultar su intención. En ese caso, que comience el duelo por la espada. Al instante siguiente, Morong Shan y Bai Xiaojun avanzaron juntos, subiendo a la arena central ya preparada. En este momento, algunos de los espectadores, ignorantes de toda la verdad, tenían opiniones muy diferentes. Claramente fue la secta de las 7 espadas del trueno la que provocó primero al hijo mayor de la familia Bai.
Entonces, ¿por qué Baekgang dirigía ahora su hostilidad hacia la familia Morong? Afortunadamente, el hijo mayor de la familia Morong era lo suficientemente tolerante. No solo no mostró disgusto, sino que incluso asintió y aceptó el duelo. En otro lugar, Chunlian recordó algo que Baekgang había dicho esa mañana. Parecía que había anticipado todo esto hace mucho tiempo. En cuanto a Peng Wu, la mirada en sus ojos mientras observaba a Baekgang se volvió notablemente más cálida. Siempre había pensado que él era frágil e impotente. Nunca imaginó que poseyera un lado tan abiertamente dominante. Justo entonces, Morong detuvo repentinamente el duelo. Dado que se trataba de una contienda formal entre artistas marciales, la tradición dictaba que ambas partes compartieran primero una copa de vino de la Torre Dorada primera, antes de que el combate comenzara oficialmente. Baekgang aprovechó la excusa, diciendo que casualmente necesitaba ir a la letrina. Poco después, una vez que cada uno bebió su vino de la Torre Dorada primera, los dos luchadores volvieron a subir a la arena central. Para estar seguro, Morong Joo hizo un cambio de último minuto en su plan, decidiendo no añadir en secreto el polvo de dispersión después de todo. En su lugar, instruyó a la posada para que mezclara polvo de furia de trueno, refinado para las técnicas secretas de la familia Tang, en el vino de la Torre Dorada primera que se serviría más tarde a Morong. El polvo aumentaba drásticamente los sentidos del usuario mientras adormecía temporalmente todo el dolor. En ese momento, Baekgang tomó la petaca de vino de Morong Chen y comenzó a bebérsela a tragos. Al ver esto, Morong Zuo le arrebató apresuradamente la petaca de la mano. ¿Tú? ¿Cuándo la tomaste? Baekgang pareció desconcertado. ¿Qué es exactamente lo que te preocupa tanto? No me digas que hay polvo de oro mezclado ahí. Al instante siguiente, una fuerte presión se apoderó de su pecho. Sintiéndose repentinamente mal, no pudo evitar un violento ataque de tos. Justo en ese momento, una voz sonó de repente desde un lugar desconocido, advirtiendo que el vino podría haber sido envenenado. Al oír esto, Morong Zuo lo negó inmediatamente, insistiendo en que tal cosa era absolutamente imposible. Baekgang soltó una risa fría. Por supuesto que no es veneno. Probablemente sea solo acónito, semillas de angélica y algunas otras sustancias, ingredientes medicinales igualmente peligrosos. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, el cuerpo de Morong Zuo se tensó. ¿Cómo podría este hombre conocer la fórmula del polvo de furia de trueno? Baekgang continuó. Incluso una pequeña dosis es suficiente para borrar toda sensación de dolor y agudizar los sentidos hasta el punto de no poder dormir durante días. Cualquier alquimista capaz de crear una fórmula como esta debe ser excepcionalmente hábil. Todavía hay algunos ingredientes que no puedo identificar de inmediato. Mientras hablaba, su tono se volvió repentinamente grave. A partir de este momento, empezaré a contar desde 3, aparte de la familia Morong y la familia Bai. Todos los demás deben irse de inmediato. Lo juro por el nombre de la familia Bai. Quien quiera que se quede pagará el precio. En ese momento, Morong Zuo también habló, ordenando a todos los artistas marciales que había invitado que abandonaran la posada de inmediato. Una vez que solo quedaron las dos familias, Baekgang se giró lentamente hacia Morong Zuo y le preguntó: si hubieras usado polvo de dispersión en Bai Xia-kun, al menos podría entender tu razonamiento. Pero drogar a tu propio hermano menor por un duelo que no es más que reputación vacía, eso es algo que simplemente no puedo comprender. En el instante en que sus palabras cayeron, Morong Zuo finalmente perdió toda la compostura y cargó directamente contra Baekgang. A sus ojos, este hombre nunca podría entender las cosas desde su perspectiva. 5 años antes, cuando Morong Zuo fue confirmado como candidato para la Asamblea de las 7 Estrellas, estaba eufórico, ansioso por compartir la noticia con su madre de inmediato. Lo que Morong Zuo nunca esperó fue que, en el momento en que entró, presenciaría a su madre en medio de una aventura con un comerciante de té. Lo que lo golpeó como un rayo fue la posibilidad de que este comerciante de té pudiera ser en realidad su padre biológico. Había vivido durante más de una década con el orgullo de un noble heredero. No había forma de que pudiera aceptar ser el hijo ilegítimo de un linaje tan vergonzoso. Tenía que demostrar que llevaba la sangre legítima de la familia Morong. Sin embargo, lo que realmente sacudió su determinación fue el hecho de que su propia apariencia se estaba volviendo cada vez más similar a la del comerciante de té. Por eso eligió correr riesgos imprudentes, intentando repetidamente demostrar su valía ante el cabeza de familia, lo que condujo al duelo por la espada en la Torre Dorada primera. Si los eventos de hoy se difundieran por el mundo marcial, su futuro quedaría completamente destruido y el cabeza de familia podría descubrir la verdad, reduciéndolo a un peón descartado, un resultado que nunca podría soportar. Baekgang habló con gélida indiferencia. Deja de pensar en hacer más trucos. A partir de ahora no quiero verte en ninguna parte de la ciudad de Xi'an, y ni se te ocurra tomar represalias contra los operativos de las 5 sectas inferiores que utilizaste. Si quieres que guarde silencio, entonces entrega 1000 taels de plata. Esa es tu mejor opción en este momento. Mientras cumplas esas condiciones adecuadamente, puedo garantizar que lo que sucedió hoy nunca se filtrará.
Y tal como dijo mi padre, también espero que la familia Bai y la familia Morong puedan seguir manteniendo relaciones amistosas. Morong apretaría los dientes, pero nunca imaginó que, como un posible descarte de la familia, Baekgang poseería el poder de volver a las 5 sectas inferiores en su contra algún día. Bai Xiahun se convertiría en el nuevo cabeza de familia. Con suerte, cuando llegara ese día, aún podrían mantener una apariencia de paz. Al ver que Morong Shuo todavía lo provocaba incluso al final, Baekgang extendió inmediatamente la mano y apretó la palma de Morong Shuo. Al instante siguiente, un destello de dolor intenso cruzó el rostro de Morong Shuo. Sintió como si los huesos de su mano estuvieran a punto de ser aplastados y su tez se volvió pálida como la muerte. Cuando Baekgang finalmente soltó su agarre, se hizo evidente que una gema estaba incrustada en el anillo que llevaba. Poco después, Ling Siping llegó con un grupo de hombres, abriendo de golpe las puertas del restaurante. Al oír que el joven maestro Egan se había desmayado después de beber el licor de la Torre Dorada Primera, corrió a ver qué había pasado. Baekgang hizo un gesto con la mano indicando que estaba bien. Explicó que fue simplemente el pesar al oír que el joven héroe Morong Shuo tenía la intención de regresar a la casa principal Morong, lo que le provocó un desmayo. Bai Xiajun sabía todo esto. Cualquier duda podía dirigírsele a él. Mientras tanto, Morong Zhen corrió tras el saliente Morong Shuo, esperando irse junto con su hermano mayor. Morong Shuo lo rechazó sin dudarlo, diciéndole que se quedara y continuara refinando su manejo de la espada. La familia Bai era un lugar donde uno podía presenciar verdaderamente la inmensidad del mundo. En unos pocos meses alguien vendría naturalmente a escoltarlo a casa. Habiendo reflexionado sobre todo, Morong Shuo ya no podía perdonarse a sí mismo. En su desesperación por obtener la aprobación de su padre, había recurrido a envenenar a su propio hermano menor. Incluso sabiendo que su hermano todavía lo seguiría después de saber la verdad, no podía perdonar una versión tan despreciable de sí mismo. Baekgang encontró entonces a Morong Zhen solo y le preguntó si todavía guardaba resentimiento hacia su hermano. Morong Zhen respondió con calma que, al principio sí, al menos un poco. Pero para su hermano, ganar el reconocimiento de su padre lo era todo. En última instancia, fue porque el propio Morong Zhen carecía de confianza para ganar el duelo por la espada ese día, lo que llevó a su hermano a correr un riesgo tan imprudente y envenenarlo. La mirada de Baekgang permaneció tranquila. Se había dado cuenta de algo antes de lo esperado. Morong Zhen era mucho más calculador de lo que parecía. Estaba absolutamente seguro de que Morong Zhen nunca había bebido el licor de la Torre Dorada Primera que Morong Shuo le entregó. Baekgang entonces le preguntó a su vez, ¿realmente crees que tú también eres débil? Después de decir eso, pidió a los otros artistas marciales presentes que se hicieran a un lado por un momento. Una vez que solo quedaron las familias Bai y Murong dentro del restaurante, Baekgang le dijo inmediatamente a Morong Zhen que se preparara. Como no había tomado la droga, el duelo inacabado continuaría. Esta vez, sin embargo, no sería un combate por la espada, sino una lucha completa y sin inhibiciones. En el momento en que Baekgang terminó de hablar, Bai Xiajun ya tenía una espada en la mano, de pie frente a Morong Zhen. Baekgang se hizo a un lado, observando el intercambio junto a Bai Shankan. Estaba claro que Morong Zhen había adquirido una comprensión extraordinariamente profunda del arte de la espada del cielo sombrío de la familia Bai. Mientras los dos luchaban, Baekgang le contó tranquilamente la verdad, aunque Morong Joao había asumido toda la culpa. Si Morong Jin realmente hubiera ganado el duelo por la espada, quien se ganaría el reconocimiento del patriarca Morong al final no sería el estratega tras bastidores, sino el que estuviera en el campo de batalla. Tú. Se oyó un fuerte clangor. La espada de Morong Zhen descendió en un arco decisivo, cortando limpiamente la hoja en la mano de Bai Xiahun. Sabía perfectamente que el arma que empuñaba era una espada atesorada que su hermano se había esforzado mucho por conseguir para él. Sin embargo, en ese momento no sintió alegría por la victoria. En su lugar preguntó en voz baja, ¿era verdad lo que acabas de decir? ¿Mi hermano realmente se vio impulsado a hacer todo esto por mi culpa? Baekgang se encogió de hombros diciendo que no era más que su propia especulación. Si Morong Zhen realmente quería la respuesta, simplemente podía preguntárselo a Morong Shuo él mismo. Sin embargo, antes de hacerlo, Baekgang le dijo que se llevara este objeto con él. Momentos después, Morong Jin alcanzó a Morong Joao una vez más. Esta vez, no se abalanzó, sino que preguntó con calma si todo esto había sido realmente planeado por su bien. Morong Joao soltó una risa seca, preguntando qué clase de tontería se suponía que era esa. A juzgar por cómo sonaba, esas ideas absurdas debían de venir directamente de Baekgang. Continuó con frialdad, burlándose de la idea de que estaba celoso de la línea de sangre y el talento innatos de su hermano menor. Por eso estudió formas de contrarrestar el arte de la espada del cielo sombrío, en lugar de practicar el exclusivo arte de la espada de la nebulosa de la familia Murong. En cuanto a no participar personalmente en el duelo por la espada, afirmó que era simplemente el resultado de sus propios pensamientos retorcidos y ridículos, pero al instante siguiente, se quedó helado de la conmoción, pues en las manos de Morong Jin ahora descansaba la gran espada de las 7 estrellas.
Era el artefacto atesorado de la familia Morong, arrebatado hace años durante el duelo por la espada entre las dos grandes familias. Sin embargo, no podía comprender cómo había acabado en posesión de Morong Jin. Si la hubieran recuperado ganando el duelo de hoy, eso habría tenido sentido. En cambio, Morong Jin habló con calma, explicando que la espada le había sido entregada personalmente por el hijo mayor de la familia Bai. Si el patriarca Morong preguntara sobre el origen de la espada, solo tiene que decir que el joven señor de la familia Bai admiraba de verdad las habilidades de los hermanos Morong, y por eso les devolvió la hoja. No fue un regalo. Aún se requeriría oro y plata de verdad como compensación. Murong Suo miró el pagaré en su mano. Se frotó la frente con impotencia. Baekegang era realmente meticuloso con sus cálculos. Primero, exprimiéndolo bien en la taberna, y ahora presentando una moneda de cambio que simplemente no podía rechazar. Era obvio que estaba usando esta excusa para extorsionarlo una vez más, cuando en realidad, Morong Huao podría haber reclamado la gran espada de las 7 estrellas sin gastar una sola moneda. Entonces, se dio la vuelta decididamente para marcharse. Ya que fuiste tú quien recuperó la gran espada de las 7 estrellas, dijo con calma, entonces serás tú quien la devuelva a la familia Morong. La escena cambió al consejo de ancianos al día siguiente. Temprano esa mañana, la familia le había planteado un asunto a Baek-Egan. La unidad del dragón rojo de la familia Bai había descubierto pistas sobre los asesinos que atacaron la finca. Sin embargo, antes que nada, expresó su aprobación por las acciones de Baek-Egan. Días antes, Baek-Egan había usado su visita a King Lin como pretexto para revelar las verdaderas intenciones de la familia Morong al visitar la casa Bai, permitiendo a la familia prepararse con antelación y, finalmente, asegurar la gran espada de las 7 estrellas. Lo que el cabeza de familia no esperaba era que Baek-Egan resolviera todo el asunto por su cuenta. Parecía que sus palabras anteriores no habían sido una exageración. Realmente estaba cambiando paso a paso. En ese momento, una figura en la distancia los saludó con una sonrisa cálida y tranquila. Era Bai Chintai, el hermano menor del cabeza de familia. Conocido por sonreír incluso mientras quitaba vidas, este tío se había ganado un apodo temible en el mundo marcial, el segador de almas sonriente. Cuando la familia Bai se enfrentó a las nuevas sectas heréticas en ascenso en Xi'an, el cabeza de familia y su hermano menor lanzaron un ataque encubierto al pabellón de la espada demoníaca de la Alianza del Sendero de Sangre, masacrando a casi 100 cultivadores del Camino Oscuro. Durante ese brutal enfrentamiento, el tío sufrió una herida mortal en la cabeza al ser golpeado por un arma de gancho en ese momento. Todos en la familia creían que no sobreviviría. Sin embargo, tras varios días de cirugía de emergencia continua, se recuperó milagrosamente. Aún así, debido a varias complicaciones, un fragmento del gancho permanece alojado en su cráneo hasta el día de hoy. Desde ese momento, sin importar qué miembro de la familia falleciera, el tío se encontraba incapaz de dejar de sonreír, incluso en la sala de velación. Según entendía Baek-Egan, aparte de la persecución actual de los asesinos de la finca, todos los tesoros raros y materiales medicinales que había consumido antes también fueron obtenidos personalmente por su tío. Bai Shankan, sin embargo, tenía una opinión diferente bajo la superficie. Los hermanos Bai parecían ciertamente armoniosos, pero él había advertido durante mucho tiempo que los hermanos nacidos en familias marciales llegarían inevitablemente a un día en que desenvainarían las espadas el uno contra el otro, y bajo esa sonrisa constante podría yacer un resentimiento que nadie había notado jamás. Una vez que todos los ancianos tomaron asiento, el tío finalmente habló, revelando las primeras pistas concretas sobre los asesinos de la finca. La finca donde residía Baek-Egan había sido una vez la residencia de la deidad de la espada inmortal en sus últimos años, y el hombre a su lado era el carpintero que había diseñado y construido la finca, ahora miembro del gran taller de madera. Unos meses antes, un individuo sospechoso se había acercado al carpintero y había comprado los planos completos de la finca por 1000 taeles de plata. La revelación hizo que Baek-Egan frunciera el ceño. Por lo que él sabía, los asesinos que aparecieron en la finca no eran menos de 20. Cada uno de ellos era muy hábil. Una operación de esa escala no tenía ninguna necesidad real de planos arquitectónicos en primer lugar. Mientras ese pensamiento cruzaba su mente, de repente se dio cuenta de que al instante siguiente, solo él y su tío permanecían en el espacio. Su tío le hizo un gesto para que no se preocupara, explicando que acababa de usar una técnica secreta de transmisión de voz, ocultando deliberadamente ciertos detalles a los demás. Le indicó a Baek-Egan que fuera al patio trasero después de la ceremonia, ya que la verdad le sería revelada solo a él. No mucho después, Baek-Egan llegó al patio trasero de la familia Bai según lo acordado. Baek-Egan parecía un poco incómodo. La escena estaba casi sin cambios desde la época de su muerte y el sauce frente a él había sido plantado por sus propias manos. Baek-Egan expresó su confusión, preguntando por qué Bai Shankan no había salido de la espada durante la ceremonia. Al oír esto, Bai Shankan actuó deliberadamente como si no hubiera oído nada, evitando claramente la pregunta. En ese momento, el tío Bai Shintai finalmente apareció en el patio sin dudarlo.
Le entregó a Baek Egang una caja de madera diciendo que era un regalo que había preparado especialmente para él. Cuando Baek Egang la abrió, encontró dentro una hierba conocida como la hierba fantasma del espíritu violeta. Ya no podía clasificarse como un simple tesoro raro. Incluso un ginseng de nieve de 10.000 años palidecía en comparación. Baek Egang mostró inmediatamente una clara gratitud y agradeció sinceramente a su tío, pero este último le restó importancia con indiferencia, diciendo que no era nada digno de mención. En su opinión, el asunto más urgente era que Baek Egang recuperara su salud. Solo entonces podría posiblemente reclamar la posición de joven señor de la familia Bai. Para entonces, Baek Egang ya había empezado a comprender las verdaderas intenciones de su tío. Con una enfermedad terminal, ni siquiera convertirse en el joven señor prolongaría su vida. Mientras tanto, su padre sufría de una grave afección pulmonar y no podría mantener el puesto de cabeza de familia por mucho tiempo. Según la ley de la familia Bai, el cargo sería asumido temporalmente por un miembro elegido del Consejo de Ancianos. No pasaría directamente a Bai Xiahun, para ese momento, su tío. Habiendo ascendido recientemente al rango de anciano, se convertiría naturalmente en la verdadera autoridad de la familia Bai. Para un joven señor destinado a morir pronto, este era prácticamente el único camino para que su tío pasara de segundo al mando a la cima. Además, Xiaojun había mencionado una vez una conversación privada con su tío, en la que éste sacó a relucir repetidamente el hecho de que su madre había muerto durante el parto. Durante mucho tiempo después, Bai Xiaojun había estado completamente abatido, como una cáscara vacía. Sin duda su tío pretendía debilitar su determinación y desviar su camino marcial. Tras una breve vacilación, Baek Egang rechazó la propuesta, afirmando que con su frágil condición no estaba en posición de asumir el papel de joven señor. Su tío se echó a reír, insistiendo en que mientras él estuviera cerca, sin importar cuán rara fuera la medicina, encontraría la manera de obtenerla. En cuanto a los asuntos que había ocultado deliberadamente antes, provenían de información que extrajo del carpintero. Los compradores de los planos de la finca habían preguntado repetidamente si los planos eran auténticos. En otras palabras, ya habían investigado la distribución de la finca de antemano, y la compra de los diseños era simplemente para confirmar su exactitud. Eso planteaba una pregunta mucho más preocupante. ¿Qué buscaban realmente? ¿Podría ser la espada atesorada escondida bajo la finca? ¿El acantilado Liotian? Aparte de ese asunto, había algo más que debía ser abordado. Un miembro de la unidad del Dragón Rojo había solicitado una reunión privada con Baek Egang. En términos generales, la mayoría de las sectas expanden su influencia aceptando discípulos. Ya sean los cultistas de la secta demoníaca, los mendigos de la secta de los mendigos o los niños monjes de Shaolin. Las 7 grandes familias, sin embargo, funcionaban de manera diferente. Sus miembros solían ser muy habilidosos, pero su número era limitado, lo que dificultaba establecer un prestigio abrumador en el mundo marcial. Con el tiempo, las familias principales idearon una alternativa, reclutando sirvientes de fuera del clan y asignando autoridad basada en la lealtad y la habilidad marcial. La unidad del Dragón Rojo de la familia Bai nació de este sistema, la edición IN. Las familias acogían a niños huérfanos y los criaban desde una edad temprana. Xiaohua, que había permanecido al lado de Baek Egang durante años, provenía de ese entorno. Lo que Baek Egang no esperaba era que el miembro de la unidad del Dragón Rojo que deseaba verlo no era otra que la hermana menor de Xiaohua, Xiaolu. Antes de entrar al servicio de la familia, las 2 hermanas habían vivido juntas. Más tarde, Xiaohua se convirtió en sirvienta de la familia Bai, mientras que Xiaolu, que poseía un mayor talento marcial, fue seleccionada y entrenada como guerrera. A partir de ese momento sus caminos se separaron por completo. Al alcanzar la mayoría de edad, Xiaolu ingresó con éxito a la unidad del Dragón Rojo. De pie ahora ante la hermana de Xiaohua, Baek Egang se quedó momentáneamente sin palabras. Todo lo que pudo hacer fue preguntar qué artes marciales se enseñaban en la unidad del Dragón Rojo. Xiaohua explicó que su entrenamiento se centraba principalmente en tareas de guardia y combate basado en el sigilo. En privado, sin embargo, también había aprendido la espada de la golondrina basta y los pasos de la sombra lunar porque un día esperaba viajar por el mundo marcial junto a Xiaohua. Las palabras hicieron que Baek Egang rompiera a sudar frío. Realmente no tenía nada que decir, pues fue por su culpa que Xiaohua había perdido la vida. Afortunadamente, en ese momento, Morongsen seguía saludándolo con entusiasmo desde el frente. Baek Egang cambió de tema con fluidez y le preguntó si necesitaba algo. Morongsen respondió que no era nada importante, solo que Xiakun se negaba a jugar a atrapar fantasmas con él. Así que quería que Baek Egang actuara como un juez imparcial. Baek Egang dejó escapar un suspiro de impotencia y dijo que él personalmente serviría como árbitro al día siguiente, diciéndoles que volvieran y se prepararan. Justo cuando terminó de hablar, la voz de Chun-Liang sonó de repente desde atrás. Su tono sugería que él parecía estar de muy buen humor. Al mismo tiempo, del otro lado llegaron palabras que dejaron a Baek Egang aún más indefenso. Peng Wer de hecho había cambiado la forma en que se dirigía a él, llamándolo Jiang Jiang.
Incluso le recordó que cuando fuera a visitar Qinglin, debía asegurarse de llevarla con él. Al ver esto, la expresión de Chunlian se ensombreció de nuevo inmediatamente. Bae Kegang solo pudo suspirar para sus adentros. Su vida en estos días realmente parecía llena de entretenimiento. Xiao Lu entonces declaró su propósito directamente, pidiéndole a Bae Kegang que le entregara las pertenencias personales de Xiao Hua. Cuando Bae Kegang regresó a su residencia y sacó las pertenencias de Xiao Hua, Bai Shankan comentó en voz baja que Xiao Lu claramente albergaba hostilidad hacia él. Bai Shankan no estaba sorprendido. Después de todo, su única hermana había muerto protegiendo a un joven maestro inútil y no había razón para que sintiera amabilidad hacia él. Bai Shankan no estuvo de acuerdo, preguntando si Bae Kegang realmente tenía la intención de dejar que Xiao Lu albergara resentimiento para siempre. Bae Kegang, sin embargo, permaneció indiferente. Si ese resentimiento podía aliviar su corazón, entonces todo lo demás significaba poco para él. Al momento siguiente, la voz de Bai Shankan resonó de nuevo en la mente de Bae Kegang, pero esta vez se dio cuenta de que se había equivocado. Xiao Hua había dado su vida para salvarlo, y su actitud anterior de indiferencia hacia el resentimiento era, en verdad, una traición a la elección de ella. Si la persona por la que alguien sacrificó su vida resulta ser cobarde, débil y reacia a enfrentar la realidad, entonces Bai Shankan realmente sentía pena por Xiao Hua, porque las acciones de Bae Kegang le estaban diciendo efectivamente a Xiao Lu que él nunca fue digno del sacrificio de su hermana. Después de una breve pausa, Bae Kegang guardó cuidadosamente las pertenencias de Xiao Hua y regresó al patio. Dentro de la caja había objetos que Xiao Hua había usado en su vida diaria, y fue entonces cuando Bae Kegang le hizo una pregunta a Xiao Lu. Le preguntó si le guardaba rencor por la muerte de Xiao Hua. Le guardaba rencor al joven maestro de la familia Bai, que había sobrevivido solo gracias al sacrificio de Xiao Hua, y sin embargo, parecía haberla olvidado ya mientras disfrutaba de una vida pacífica. Xiao Lu asintió sin dudar. De hecho, cada vez que veía a Bae Kegang, tales pensamientos surgían inevitablemente en su corazón. Al oír esto, Bae Kegang extendió el brazo y la rodeó por los hombros, preguntándole a cambio si realmente quería que él pasara el resto de la vida que Xiao Hua había comprado con su muerte enteramente en expiación. Si era posible, deseaba vivir correctamente, no solo por sí mismo, sino también para cumplir la promesa que le había hecho a Xiao Hua hace mucho tiempo. Nunca abandonar su cuerpo, esforzarse por vivir hasta los 100 años, y encontrar a quien orquestó todo tras bastidores y causó la muerte de Xiao Hua para ejecutarlo personalmente. Al ver esto, Xiao Lu se dio cuenta de que Bae Kegang podría haber malinterpretado algo. Aunque ciertamente le había guardado rencor, nunca lo había considerado inútil porque su hermana Xiao Hua a menudo hablaba del carácter de Bae Kegang en sus cartas. Esta visita no era solo para recuperar las pertenencias de su hermana, sino también para entregarle algo a Bae Kegang, una parte de las cartas que Xiao Hua le había enviado regularmente a Xiao Lu. En casi todas ellas, Xiao Hua elogiaba a Bae Kegang como una persona genuinamente buena. En ese momento Bae Kegang dejó escapar un profundo suspiro. Solo entonces lo entendió finalmente. Xiao Hua lo había buscado para aprender a leer y escribir no por un capricho, sino para poder escribir personalmente cartas a su hermana menor. Mientras estaba abrumado por la emoción, de repente notó algo que brillaba débilmente dentro de uno de los sobres. 7 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Ahora era el día que Bae Kegang había acordado para partir oficialmente y visitar Qinglin. Después de subir al carruaje, sacó una vez más la carta que Xiao Hua había dejado. Escenas de varios días antes surgieron espontáneamente en su mente, y lo que nunca había esperado en ese momento era que las cartas de Xiao Hua contenían registros relacionados con su sonambulismo. Era una condición en la que una persona se movía inconscientemente mientras dormía. Pero el caso de Bae Kegang parecía mucho más grave. No solo podía asar pasteles de arroz por su cuenta, sino que incluso era capaz de mantener conversaciones con Xiao Hua durante esos episodios. Aunque Bae Kegang no tenía recuerdo de estos eventos, recordaba claramente haberse lavado la cara mientras dormía y haberse despertado de golpe por el agua fría, y la carta contenía pruebas relacionadas con su sonambulismo. Describía un anillo que parecía muy desgastado. Xiao Hua dijo que Bae Kegang se lo había entregado durante una siesta de mediodía, después de lo cual se lo envió por correo a Xiao Lu para que lo vendiera por dinero. Sin embargo, en el recuerdo de Bae Kegang, él nunca le había dado un anillo viejo de aspecto tan insignificante. Ese mismo día, Bai Shankan casi explotó de ira porque el anillo era suyo, un raro anillo de plata con jade amarillo, lejos de ser ordinario. De inmediato, Bae Kegang recordó lo que su tío le había dicho una vez. Los asesinos probablemente no buscaban el acantilado Liuqian escondido debajo de la mansión. Era mucho más plausible que en su lugar estuvieran buscando objetos especiales como este anillo. Como miembro del cuerpo del dragón rojo, Xiao Lu debería haber reconocido fácilmente el origen del anillo. Sin embargo, ella eligió no dárselo a su tío y en su lugar se lo entregó directamente a Bae Kegang. Eso por sí solo significaba que ella también albergaba dudas sobre las acciones de su tío. Pronto cayó la noche y según su ruta no llegarían al condado más cercano, Nantion, hasta el día siguiente.
Como resultado, el grupo no tuvo más opción que acampar al aire libre por la noche. En ese momento, un jabalí salvaje irrumpió de repente en el campamento. Al ver esto, Baekgang bajó instantáneamente su postura, asumiendo la pose inicial de una técnica. En un abrir y cerrar de ojos, una figura se lanzó hacia adelante como un rayo. Con un estruendo sordo, un solo golpe detuvo en seco la embestida del jabalí. La mirada de Baekgang se endureció. Era claramente el movimiento de pisar las nubes de la secta Qinglin, una técnica de juego de pies de primer nivel incluso para los estándares del mundo marcial. Lo que sorprendió aún más a Ling Siping fue que, en esa fracción de segundo, Baekgang no solo reconoció la técnica de movimiento de Qinglin, sino que también estaba parado precisamente donde el segundo jabalí estaba a punto de saltar. Es decir, Baekgang había sentido el peligro antes que él. Temprano a la mañana siguiente, el grupo llegó a una aldea agrícola cercana y le pidió al jefe de la aldea que los ayudara a vender los 2 jabalíes. También acordaron quedarse allí otra noche. Después de enterarse de que el grupo de Baekgang pasaría por la aldea de la familia Yang, el jefe de la aldea amablemente les aconsejó que retrasaran su viaje por unos días. Recientemente la zona no había estado en paz. Los rumores hablaban de un tigre feroz que merodeaba cerca de la aldea de la familia Shang y que había matado a numerosos viajeros. Incluso los cazadores más hábiles no habían podido con él. Baekgang asintió y agradeció al jefe de la aldea por la advertencia, pero explicó que con Chun Lian y Ling Siping acompañándolo, lidiar con un solo tigre no debería ser un gran problema. Después de eso, Baekgang siguió a Ling Siping al patio para practicar técnicas de espada. Antes de partir, Baekgang ya le había pedido a Ling Siping que le enseñara la técnica de la espada Tianjin. 8T por vez. A Ling Siping le costó creer la petición. Este era un arte de espada que ni siquiera Xia Kun había logrado dominar. Sin embargo, después de presenciar las acciones de Baekgang la noche anterior, Ling Siping lo reconsideró y empezó a creer que Baekgang podría ser realmente capaz de comprenderlo. Aún así, dominar un estilo de espada excepcional en tan poco tiempo no era realista. Ling Siping decidió enseñarle artes marciales más prácticas en su lugar, una técnica de un lugar al que una vez perteneció, que se adaptaba perfectamente a la condición actual de Baekgang. Baekgang habló con calma. «Te refieres al pabellón de la espada Wujing, ¿verdad?». Las palabras provocaron una conmoción visible en Ling Siping. No esperaba que Baekgang supiera ni siquiera eso. El pabellón de la espada Wujing ya era famoso mucho antes de que Baekgang naciera, conocido en todo el mundo marcial por sus artes internas secretas y su rápida esgrima. Pero después de que uno de sus discípulos robara los manuales secretos de la secta Wudong y huyera, el pabellón empezó a decaer, siendo finalmente eliminado de los registros de la alianza marcial. Poco después, todas las sectas aliadas rompieron sus lazos con él. Los discípulos del pabellón de la espada Wujing, perdiendo gradualmente su lugar en el mundo marcial, se vieron obligados a abandonar la secta a la que habían servido durante años, y Ling Siping había sido uno de ellos. Baekgang probó el terreno con cautela, preguntando si Ling Siping estaría dispuesto a enseñarle un arte marcial secreto personal. Ling Siping asintió sin dudarlo y aceptó de inmediato. Luego lentamente le dio la espalda. Al instante siguiente apareció de repente una espada larga que brillaba con una luz helada. La hoja se detuvo a escasos centímetros de los ojos de Baekgang, dejándolo completamente atónito. No había podido seguir en absoluto el movimiento de Ling Siping. Ling Siping explicó que esta era su técnica personal. Aunque afirmó que no era nada particularmente extraordinario, estaba dispuesto a enseñárselo a Baekgang sin reservarse nada. Bai Shankan expuso inmediatamente la mentira. Este no era un arte de espada ordinario. Incluso en su propia época, habría sido suficiente para dominar una región entera del mundo marcial. Pues este movimiento era una transmisión secreta del pabellón de la espada Wujing. Y lo que poca gente sabía, era que Ling Siping había sido el último discípulo del maestro del pabellón. Aunque el momento en que un discípulo robó los manuales secretos de la secta Wudong selló la decadencia del pabellón, el verdadero factor decisivo fue la codicia implacable de las facciones marciales heréticas junto con los repetidos ataques de las fuerzas demoníacas. En su lecho de muerte, el maestro del pabellón instruyó a Ling Siping que no se obsesionara con reconstruir la secta. En cambio, debía encontrar un sucesor adecuado y formarlo, asegurándose de que las técnicas únicas del pabellón de la espada Wujing no fueran olvidadas por el mundo. Y aunque el pabellón finalmente cayó en la ruina, Ling Siping sobrevivió a innumerables batallas a vida o muerte mientras huía, ganándose un nombre que resonó por todo el Jianghu, la espada lateral. Más tarde, durante una persecución y asedio que involucró a docenas de enemigos, Ling Siping finalmente se derrumbó al pie del monte Kong. Si no se hubiera encontrado con Bai Lushan, el líder de la familia Bai, Ling Siping se habría convertido hace mucho en un cadáver frío. En ese momento, sin embargo, Ling Siping creyó erróneamente que Bai Lushan también había venido por las técnicas secretas del pabellón de la espada Wujing. En cambio, Bai Lushan rechazó la idea con fría indiferencia.
Con la espada del cielo sombrío y el arte divino inmortal en su poder, ¿qué valor tenían realmente para él las técnicas de espada de Wudong? Su intervención había sido impulsada por nada más que la buena voluntad propia de un artista marcial del Jianghu. Ling Ziping fue inmediatamente conquistado por el carácter de Bai Lushan. A partir de ese momento se unió naturalmente a la familia Bai. Sin embargo, nunca olvidó el último deseo de su maestro. Continuó buscando un sucesor digno para el pabellón de la espada Wujing. El proceso, sin embargo, resultó ser dolorosamente largo. Solo aquellos nacidos con sentidos extraordinariamente agudos, una concentración excepcional y una aptitud rara podrían dominar verdaderamente el arte exclusivo del pabellón. Hui Weng una vez había intentado enseñárselo a Xiahun, solo para fracasar miserablemente. Ahora, sin embargo, veía esperanza una vez más. Debido a los meridianos yin extremos, Baekegang nació con sentidos excepcionalmente agudos. Quizás Baekegang podría incluso alcanzar un nivel de maestría en Hui Wujing que nunca antes se había logrado. Habiendo tomado una decisión, Ling Ziping comenzó a enseñarle a Baekegang los principios fundamentales de Hui Wujing. Comenzando con el entrenamiento sensorial más básico, le indicó que primero se diera la vuelta y luego atrapara una manzana que volaba hacia él al girarse. En esencia, este principio significaba percibirlo todo a la vez. La espada del oponente, su respiración, e incluso el leve movimiento causado por las hojas a la deriva. Bai Shankan ofreció su propia evaluación de que, en muchos sentidos, se parecía al método de cultivo Taijin. Aunque más tosco en comparación, se inclinaba más hacia algo parecido a una habilidad sobrenatural. Durante el periodo siguiente, Baekegang no logró atrapar ni una sola manzana lanzada por Ling Ziping. Sin embargo, Ling Ziping estaba lleno de satisfacción. En solo medio día, Baekegang ya había comenzado a sentir el momento preciso en que la manzana dejaba su mano. Baekegang se rió abiertamente diciendo que tenía sentido. Si esperaba comprender el arte secreto del pabellón de la espada Wujing de inmediato, incluso dominar su principio perceptivo más básico no sería más que impaciencia. Ling Ziping estuvo de acuerdo sin dudarlo. En aquel entonces, le había llevado años alcanzar su nivel actual. Al instante siguiente, sin embargo, notó a Baekegang de pie allí con los brazos cruzados y una sonrisa astuta. Solo entonces, se dio cuenta de que lo habían engañado para que revelara demasiado. Ling Ziping dejó de ocultar la verdad. Lo que le estaba enseñando a Baekegang era, de hecho, la técnica suprema del pabellón de la espada Wujing, transmitida solo al siguiente maestro del pabellón. La desestimó como poco impresionante únicamente porque nunca había sido reconocida por el mundo. Entonces se dio cuenta de algo de repente. Durante todo el intercambio, él se había estado cubriendo la boca mientras los oídos de Baekegang estaban tapados con algodón. Su corazón dio un vuelco. ¿Cuándo se había tapado los oídos Baekegang? Desde la primera manzana que lanzaste. Ling Ziping ya no pudo mantener la compostura. Eso significaba que Baekegang se había estado comunicando con él enteramente leyendo sus labios. Y en solo medio día, había logrado sentir una manzana volando hacia él desde atrás sin verla ni oírla. En ese momento, Chun Liang se acercó para informarles que la decocción medicinal estaba lista. Viendo a Baekegang alejarse, Ling Ziping se sumió en una profunda reflexión. A juzgar por el talento marcial que acababa de presenciar, Baekegang podría ser un tipo de prodigio completamente diferente a Xiayun.